Hola, amigos de Roma. Volvemos a estar otra vez en Lignum en Roma. Os llamaré. Primero voy a presentar a la persona que me acompaña. ¿Cómo está Jesús? Muy bien, muy bien. Oye, aquí otra vez, cuarta vez, bueno, cuarto programa de Roma, que luego tenemos ahí un montón de cosas por ahí sueltas, pero cuarto programa del ejército romano, que, oye, pues hemos llegado y vamos avanzando y esto está muy bien. Yo, como siempre, tú intentas ahí que yo hable, pero yo estoy aquí para aprender, ¿eh? Yo estoy para aprender y alguna vez diré alguna tontería de estas de las mías y ya está. Bueno, de todo se aprende, ¿no? Si tú aprendes de Roma, pues yo aprenderé a cómo decir las cosas, ¿no? Como le decía a mis oyentes, tanto Jesús como yo tenemos un buen amigo en común, que es Carlos, de Ocio Oculto, ¿no? Y este hombre a los oyentes de mi programa le llamó Lignum Maníacos. Y me gustó Anda. mucho. Digo, pues bueno, vamos a llamarlos de las dos maneras. Amigos del Mediterráneo y Lignum Maníaco. Siempre hay que hacer más rico el idioma, ¿no? Así que bienvenidos, Lignum Maníacos, ¿eh? Ah, está muy bien, está muy bien. Como dice Jesús, este es el cuarto programa. Yo ya me había descontado, me lo tenía que recordar él. El cuarto programa que hablamos de las reformas del ejército romano, introduciendo también un poquitín cómo estaba la sociedad en esa época, ¿no? El programa anterior hablamos un poquitín de aspectos técnicos, pero en este programa haremos las dos cosas, ¿no? Porque el ejército romano en la antigüedad era el pueblo en armas, entonces no se entiende el ejército sin el pueblo. Aquí hemos hablado de la monarquía, hablamos de las legiones de la época de Camilo, que a él se le atribuyen las reformas, pero como veremos hoy también, las reformas no pertenecen a una sola persona, sino que es un continuo en el tiempo. Esa persona, dijéramos, las consolida o hace una parte importante de estas reformas, pero antes de él ya existían estas cosas y después de él siguió habiendo reformas, ¿no? Hicimos Camilo, hicimos las legiones que se dicen de Polibio, que son las legiones de las guerras púnicas, para que nos entendamos, y las guerras, pues por ejemplo, de las guerras pírricas, estas legiones del siglo III. Y ya en el siglo II, poco a poco, nos vamos, a principios del siglo II las legiones son como las del III, pero al final del siglo II, en la época de Mario, pues las legiones, época de Emiliano, del señor Escipión Emiliano, pues ya las legiones empiezan a variar. Y estas reformas que empiezan con Escipión Emiliano, me atrevería a decir yo ya, con Numancia, por ejemplo, las acaba de cuadrar Augusto. Estamos hablando, fijaos, todos estos 100 años, porque hay que entender que el ejército romano no se reformó un día y dijeron, ay, esto se reforma y todos son diferentes. No, es un continuo que los generales se van encontrando problemas y van solucionando, ¿no? Yo creo que estas reformas se inspira Mario, se inspira en lo que aprendió de Cipriano Emiliano. Mario estuvo de jovencito aquí en Numancia y poquito a poquito, por circunstancias que él se encontrará, que ahora explicaremos estas circunstancias, se encuentra en Roma, pues tiene que ir haciendo. Y los seguidores y los que fueron después de Mario, por ejemplo, el mismo Julio César o el mismo Augusto, las acaban de cuadrar estas reformas, ¿no? O sea, que se les atribuyen a Mario, pero son de todos estos generales que pasan. Evidentemente Mario fue el que hizo las reformas, dijéramos, más importantes, el que rompió más el sistema, ¿no? Yo creo que la importancia de Mario es, que sí se le puede atribuir, es la llegada masiva del proletario al ejército, de gente que no tenía propiedades, ¿no? Y dos otras cositas más. Pero, por ejemplo, Julio César reforma muchísima parte de todo lo que son las legiones auxiliares, que Mario no necesitaba legiones auxiliares todavía, porque tenía los pueblos itálicos, con lo cual cada uno se va viniendo, ¿no? Nosotros diremos las reformas de Mario, pero por eso he querido hacer esta introducción, ¿no, Jesús? Creo que es importante saber cómo vamos. Roma va evolucionando durante todos estos siglos. Sí, además, esta época es muy, vamos, para mí además está muy documentada, ¿verdad? Es súper interesante porque precisamente está muy documentada y porque hay unos cambios que son, sí, es verdad que va evolucionando poco a poco todo esto, pero estamos en una época un poco revolucionaria, de donde hay unos cambios no solo en el ejército, sino que estos cambios del ejército vendrán propiciados por los cambios sociales y viceversa, ¿no? O sea, aquí una cosa se influye a la otra. Y bueno, viendo un poco el guión que tenemos, pues me parece uno de los programas más interesantes del ejército romano, porque
los hermanos Graco, pues a mí me gustan y precisamente estamos en esta época, quizá un poquito antes de Mario, ¿no? Vienen los Graco, creo. Sí. Pero bueno, son los propiciadores un poco de estos cambios tan brutales que eran completamente necesarios, sobre todo a nivel del ejército, claro. Vamos a hablar de unos hombres que todos, o la inmensa mayoría de los hombres que hablemos, estuvieron en Numancia con Emiliano, Cipriano Emiliano, muchísimos. Rufino, o sea, muchos, el mismo Cayo, Tiberio Septimio Graco, el padre, todos estos estuvieron en la guerra de Hispania. Quiero decir que estos hombres entre sí se conocían, ¿no? Había, todo el mundo supongo que lo sabe, había ya al final del siglo II, en la época de los Gracos, 133 antes de Cristo fue cuando mataron al primero de los Gracos, a Tiberio Septimio Graco, ¿no? Con un Senatus Consultum Ultimum, mataron a un hombre sacro que no se podía matar y el Senado dijo, pues lo vamos a matar y ese hombre se murió. Estas las cosas que tienen cuando te caes encima de una espada, ¿no? Que te mueres. Y luego, pues a Cayo, su hermano, Cayo Septimio Graco, lo mataron también, creo que fue en el 23, 100 años después. Pero en el año 100 mataron a un tan Saturnino, que era aliado en este caso de Mario, que pues quería hacer también estas reformas, ¿no? Y poco después mataron a un tal Livio, que también era tribuno de la plebe, que también quiso hacer reformas. En este caso, los tribunos de la plebe eran del bando popular, plebe, del populus, ¿no? Y querían hacer unas reformas. Estas reformas no se hicieron y se acabó con la República. Tuvo que venir Augusto, que no era ni popular ni optimate, era, en principio era más bien popular, pero era de la nobilitas, ¿no? Y era Mario. Mario dijo aquí, ni popular ni optimates, aquí soy Augusto, y se acabó el problema, ¿no? Pero estamos hablando de guerras civiles, de romanos matando a romanos durante prácticamente 100 años, desde los Gracos hasta la batalla de Actio, que Augusto coge todo el poder, ¿no? Toda esta época es también la época de las reformas de Mario. Así que coincide, como dices tú, esta época tan, bueno, desde el punto de 2000 años después, o 2100 años después, es fantástica, pero vivir en Roma en esa época sería peligrosísimo. El Tíber bajaría lleno de muertos. Sí. Sí, porque me parece que tanto a los dos hermanos me parece que los lanzaron, ¿no? Era una costumbre, ¿no? El lanzamiento al Tíber. Claro, porque era negarles la digna sepultura. Era, claro, la Cornelia, la madre, pidió por favor, era una mujer muy respetada en Roma, y pidió por favor que enterraran a su hijo en digna sepultura, ¿no? Y los partidarios de los optimates del Senado dijeron que en de la China, que este hombre iba al Tíber, y sí, lo echaron. A pesar de que, Oye, bueno, una matrona como Cornelia, que era muy respetada, pidió eso, ¿no? Bueno, era Ángel, negarle la vida después de la muerte, negarle la digna sepultura le impedía tener una vida en el inframundo. Ángel, una cosa, antes de que empieces con el tema de los Graco, y contextualices un poco, el tema de... Es que esto no estaba en el guión, pero creo que es importante verlo. Porque tú has dicho antes que estos antes has recordado las nobilitas, ¿no? Pero con los optimates, pero claro, los populares también eran de las nobilitas, generalmente. O No, sea, bueno, no. Sí, no, había, sí, por eso, no. o sea, había que distinguir aquí un poco, porque aunque estos hicieran estas reformas, pero todos estos eran Sí. gente de los ultraterratenientes y de linajes muy antiguos, ¿no? Sí. O sea, no podemos hacer una distinción clara de nobilitas, los antiguos patricios, para que nos entendamos, como optimates todos, no. Ni podemos decir que todos los plebeyos ricos eran todos populares. No podemos hacer esta distinción así porque la cosa es bastante más compleja que esto, ¿no? En general sí que podemos decir que la nobilitas estaba más copada por senadores patricios, sin que dejara de haber plebeyos, y estos eran del tema optimates. Era más bien decir algo así como gente que no quería cambiar el sistema y gente que quería volver al sistema anterior. Los populares no eran unos revolucionarios, los populares eran unos conservadores, pero en diferente época de Roma, en esta época primigenia, porque lo que querían era que hubiera muchos ciudadanos con propiedades. Y como había muchos ciudadanos con propiedades, estos ciudadanos generarían más descendencia y habría más soldados para el ejército. Como no pasaba eso, pues Roma se vio con el problema de que cada vez le faltaban más soldados, porque no tenía. Y los grandes generales, muchísimos de los grandes generales, no todos, vuelvo a repetir, que no se puede decir uno y el otro, ¿no?
que eran los que estaban allí y decían, yo cada vez tengo peores hombres, yo cada vez tengo más hombres, tú me das a mí 5 legiones para ir a no sé dónde y los hombres no saben luchar. Tenemos un problema, tenemos que arreglarlo. Pero no eran unas personas que vamos a repartir la riqueza, no, no sabían el dinero que tenían. Sí, 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 sí. Claro, porque aquí se mezclan con este tema de los populares, que siempre se habla un poco que parece que los populares son los buenos y los optimates son los malos, ¿no? Pero, claro, los populares realmente sus intereses eran puramente idealistas de volver a un sistema anterior o sinceramente a lo mejor ellos les interesaba que la cosa volviera a un sistema anterior porque a lo mejor tenían menos privilegios que muchos de los optimates en ese momento. Es que, claro, Claro, ahí... el problema está en que los populares, para intentar hacer estas reformas, claro, buscaron aliados. ¿Qué aliados buscaron? Una nueva clase social que no existían, que eran los equites, los equites, que estos eran gente rica que no eran senadores, pero eran gente rica. O sea, cuando decimos populares y optimates, todos son senadores. Estos no, estos son gente rica. Entonces, para ganarse ese dinero y para ganarse apoyos, vinieron a esta clase. Y esta nueva clase sí que quería poder porque no tenía. O sea, para que nos entendamos, los secuestres eran los nuevos plebeyos. Estas personas que a principio de la República no tenían derechos. Luego ya consiguieron derechos porque, por ejemplo, Septonio Graco era un plebeyo. Y no había ningún problema. Y era una persona importantísima, con mucho prestigio. Estoy hablando del padre de los Gracos, Sí, sí, porque sí. el mismísimo Publio Cornelio Escipión, el africano, le dio una hija en matrimonio. O sea, que era un hombre con muchísimo prestigio. O sea, nadie tenía ningún problema en ese aspecto, ¿no? Pero esta nueva clase que vino, esta sí, que era una clase que quería conseguir más poder. Y estos sí que se pegaron casi todos a los populares. Entonces fue los optimates, claro, ahora yo me voy a punto de vista del optimate y te dicen, vamos a ver, nosotros tenemos este sistema que funciona prácticamente desde la época de Aníbal y hemos hecho Roma lo más grande del mundo. ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Qué sentido tiene cambiar? Si va todo bien, ¿no? Y los otros pues decían, hombre, a ver, que tú no ves que cada vez hay más, ya no tenemos clase media, todo lo que somos, o somos ricos o somos pobres. Esto va a generar problemas por ejemplo, de generar hijos, porque los pobres generan menos hijos que la gente que tiene, entre comillas, asegurada supervivencia, ¿no? Si una persona no tiene tierra, si no tiene propiedades, los hijos no es que no vayan a tener hijos, porque las mujeres en aquella época no tenían métodos anticonceptivos, pero cuando viene una gripe, como están mal Se alimentados, se mueren. mueren Sí. todos. Y cuando yo tengo 7,5 hectáreas o 8,5 hectáreas que me puedo ganar la vida, yo puedo tener una progenie, pues que se me muera menos gente cuando venga una gripe, porque son niños más fuertes, ¿no? Y esto generó también en Italia una bajada de población. O sea que a veces es esto, ¿no? La idea básica venía a ser que lo que querían los populares era volver un poquitín un paso atrás y decir, el ciudadano romano tiene que tener tierras. Le vamos a dar, por ejemplo, en el caso de los gracos, viene a ser el estándar, unas 7 hectáreas, 7, 8 hectáreas por persona. En propiedad privada cada persona puede tener lo que quiera, pero de la que es público no puede tener nadie más de 500 yugadas, que vienen a ser unas 125 hectáreas. Cada 4 yugadas viene a ser más o menos, cambia todo, ya sabes que las medidas cambian según la época, pero viene a ser más o menos cada 4 yugadas 1 hectárea. Entonces ellos decían, el ciudadano normal que tenga como mínimo 7,5, que vamos a tener mucha gente con tierras, mucha gente criando hijos y vamos a tener un ejército guay. Esto los optimates no lo querían, ¿no? Y todo tiene una consecuencia, no es que no lo querían porque eran inmovilistas, todo tiene una consecuencia, ¿no? Sí, sí, Y sí, bueno, sí, sí. vamos a un poquitín a hablar de ello, ¿no? ¿Qué vamos a introducir primero? Por lo que vamos a introducir primero es el gran éxito de Roma después de Aníbal. Roma cuando vino a la península ibérica, vino a echar a Aníbal. Pero claro, Roma hablamos el primer programa, que Roma es una sociedad arraigada a la tierra. Entonces, cuando llegó aquí a la península, dijo, jolín, pues si hay un montón de tierra, pues nos quedamos. ¿Para qué no vamos a ir? Pero no estaba ni preparada para esto. Roma era una ciudad-estado. Entendemos que es una ciudad-estado como Atenas. O sea, no. Y de golpe se encuentra con Córcega, con Cerdeña, con Sicilia y con Hispania. ¿Cómo organiza todo eso? No sabe, no sabe. Crea 2 pretores más. Antes Roma tenía 2 pretores, uno para la ciudad y el otro para los peregrini, y tiene que crear uno para Sicilia y para Córcega. Y luego, ¿y ahora qué hago? Y en Hispania 2 pretores más. Pero no existían. No existían los cargos militares que venían
a Hispania al principio, hablo, después de Aníbal, no Sí. eran ni pretores ni cónsules, eran pseudo ciudadanos privados que venían aquí al saqueo, para que nos entendamos. Si ganaban batallas no podían darles ni triunfo, porque como no las había elegido el Senado a través de las asambleas centuriadas, pues no tienen derecho al triunfo. O sea, ¿por qué hizo eso Roma? Porque es que no tenía ni estructuras, tuvo que ir aprendiendo. Y el éxito fue tan grande, empezó a extenderse también hacia Oriente, Grecia, se hizo con Macedonia, Macedonia era riquísima, con Epiro, con Y Grecia, Ángel, perdona que te interrumpa, no tenía, y los romanos no tenían ningún modelo de estructura territorial, no, ni siquiera en Oriente para tener una no, idea de... no. Los romanos, cuando llegaron a Grecia, o cuando llegaron a Epiro, o cuando llegaron a Macedonia, se encontraron una sociedad vertebrada en ciudades-estado. Entonces ellos lo único que tuvieron que hacer era, pues un poquitín sustituir a la cúpula. Y muchas veces no sustituían ni la cúpula. Ponían a la cúpula a un prorromano y le decía, tú me das tanto y tú te gestionas. O sea, tú no Ujú. puedes no puedes hacer política internacional, o sea, no puedes hacer gran política sin el permiso de Roma. Pero tu ciudad, tú te regulas tus dioses y a mí, mientras no me des problemas, Sí, no. sí. Y eso estaba estructurado. Pero en la Galia, Hispania, no funcionaba así. Las sociedades íberas hispanas no funcionaban así, con lo cual tenía un problema en este sentido, ¿no? Y tuvo que, con el tiempo, aprender a lo que se llama romanizar, hacer colonias, a romanizar. Pero esto fue más tarde. Claro, porque en la península ibérica o en la península itálica allí no hacía falta esa romanización porque de alguna manera su cultura era muy parecida Claro, pero en cambio en estos sitios, claro, con estos bárbaros había que romanizarlos, eran gente que no eran tan cercanos a su cultura, tenían entonces una, tenían una cultura diferente. Los pueblos aquí son, tu ciudad también los tienes, aquí yo en el Ebro los tenemos. Son sitios donde tenemos una ciudad más o menos importante, tenemos asentamientos que aparecen y desaparecen. Son, para que nos entendamos, resumirlo mucho y seguramente al resumirlo tanto me pierdo un poco, ¿no? En lo que sería la exactitud, pero son pueblos nómadas que hacen ciudades, pero se mueven. Esto no existe en Italia. En Italia se formaba un pueblo, se formaba una ciudad y la ciudad vertebraba el territorio. ¿Y Roma qué hacía? vale, Conservaba esa ciudad y ese territorio estaba vertebrado. Ese concepto aquí no existía. vale, Por vale, ejemplo, vale. digo aquí, pero ya es muchísimo más complejo. Es que Roma era una ciudad-estado y tenía los cónsules, los pretores, los ediles para Roma. Entonces, Roma no se preocupaba de lo que pasaba en Tarentum. En Tarentum había un gobierno local que era fiel a Roma, pero un gobierno local que estaba totalmente estructurado, no tenía ningún problema. Entonces, ¿qué necesidad tenía Roma de todo esto, no? Pero bueno, el hecho es que tiene un éxito. Roma se tiene que adaptar a todo eso, que al final se adapta porque hace todas las provincias y tal. Pero mientras se adapta y no se adapta, empieza a tener millones, por no decir millones de esclavos. Hay historiadores que dicen que el 30%, entre el 30% y el 50% de la población de Italia eran esclavos. Claro, yo soy una persona que tiene muchas tierras y tengo dos opciones. O contrato italianos, ¿no? A itálicos en este caso, que Ujú, todavía no ujú, existía Italia, ¿no? ujú. Itálicos, para que me trabajen y les tengo que pagar unos estercios. O me hago de un montón de esclavos que trabajan por la comida. Ujú, ujú. Pues todos estos, todas estas personas que antes eran mano de obra del campo, jornaleros, estos se quedan sin trabajo y se tienen que ir a la ciudad. Si me quedo sin trabajo en el campo, no tengo tierras, no tengo propiedades. Roma va subiendo de población, pero ya tenemos una población que ha sido desplazada por estos grandes latifundios, ¿no? Esto nos hace, pues bueno, que todas estas personas emigren a Roma. Luego tenemos este ager público, lo que hemos dicho, el ager público en principio no era una propiedad privada. El ager público, había una parte de las tierras que eran privadas y las personas las compraban y las vendían. Pero el ager público, que Roma declaraba como público, que venía a ser el 30% de las tierras, de las ciudades, esta no se podía vender, era de Roma, pero se daba en usufructo o se daba en alquiler. Se daba depende de la época, había diferentes maneras. Lo más normal era, Ujú. era un usufructo, que era Roma te las daba a ti, tú podías pagar o no una pequeña cantidad. A veces era, por ejemplo, las colonias era una posesión, te lo daban a ti una posesión, pero tú no la podías vender. Mientras tus hijos se quedaran, tus hijos la heredaban, pero tú no la podías vender, porque la tierra era del Estado.
Ujú, Entonces, ujú, ¿qué pasa si abandonan la tierra? Pues si abandonan la tierra vuelve a Roma. ujú. Cuando Roma se entera. Si Roma no se entera o hay alguien que paga al que tiene que controlar eso, como por ejemplo una persona con mucho dinero, pues esa tierra se la queda un latifundista. Y eso fue pasando. Esa tierra se la fue dominando latifundistas, con lo cual cada vez había más latifundios con más esclavos y menos personas con propiedad. Como había menos personas con propiedad y al ejército tenían que ir personas con propiedades, con una propiedades que se valoraban en 11.000 ases, la moneda, Sí. tú sabes más que yo de los ases, ¿no? Que es la división, bueno, depende de la época. En esta época eran 4 ases, era un sextercio, y 4 sextercios era un denario. Pues bueno, esto era las personas que iban al ejército. Pero cada vez había menos personas con 11.000 ases. ¿Cuál fue la primera solución de Roma? Es decir, pues 4.000 no, 11.000 no, pasaremos a 4.000. Pues las últimas ya eran 1.500 ases. Para que veamos Sí, 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 sí. el Sí, sí. problema que tenían, ¿no? Sí, sí, un gran problema. Claro, estas personas no solamente consiguen ager público en Italia, sino que consiguen ager público, por ejemplo, en Hispania o en Sicilia. Lo consiguen allá. Y allí ya no están ni tan siquiera los problemas de las personas itálicas, que eran ciudadanos, unos de pleno derecho y otros eran ciudadanos con la ley latina, que era, bueno, muchísimos derechos, no tanto como los romanos, pero con muchísimos derechos. No, estamos en una población como Sicilia o como Hispania, que allí estos derechos no se conocen. O sea, las personas que vivían en Hispania en esta época eran peregrini, eran extranjeros en sus propias tierras. Estas personas se hacen de latifundios a punta pala, esclavos y exportan trigo. ¿A qué precio les sale el trigo? Pues muchísimo más Nada, barato claro, claro. que el italiano. Con lo Ujú. cual, el que tiene tierras todavía no puede vender el trigo porque no puede competir y tiene que vender las tierras. Más pobreza. Vemos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, estamos viendo que por un lado, el Ager Publicus, que sería como la tierra comunal, vamos a decirlo No, ahí, no, la es tierra tierra comunal de comunal. Roma. El agro público nació no de las tierras comunales, era los pastos de las primeras ganaderías de Roma. Era por aquello por lo que en los foros se reunían los pastores y decidían, vamos a pasar por aquí, por allí, por allí, y se dividían los rebaños, los pastos. Esto es el agro público. Luego Roma crece y todo, claro, pues todo va cambiando el uso. El Ager público también va creciendo. Entonces, claro, se está cometiendo una especie de ilegalidad o algo Bueno, ilegítimo, o bueno, podemos llamarlo algo ilegítimo. sobornando es legítimo eso. Claro, y entonces, claro, los ricos se van quedando con más porciones de todo eso, que encima de eso se alquilaba a la gente, ¿no? Se arrendaba y podía pasar de padres a hijos. Y luego, además, tenemos el problema de al tener nuevas tierras, los recursos son más baratos desde otros sitios y se encarece producir en el suelo itálico. Por lo tanto, ya no merece tanto la pena tener tierras y tiene que venderla a los ricos. Entonces, claro, se va generando pues que hay poquitos que tienen mucho y muchos que tienen poquito. Que me lo has dicho. Que me lo has dicho. Sí, 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 es esto, ¿no? Luego además tenemos oportunistas, tenemos esta nueva clase ecuestre, que hay una ley, no me acuerdo muy bien cómo se llama, creo que es la ley que fue en el 2000, en el 218, la ley de Claudia creo que dice que los senadores, su negocio es la tierra. Ellos tienen que hacer negocio con el campo. Entonces queda a la otra clase, la clase ecuestre, le quedan todos los otros negocios, ¿no? Entonces no puede hacer negocio con la tierra, tiene que hacer negocio con otras cosas. Pues imagínate cantidades ingentes de dinero comprando trigo, por ejemplo, a cantidades industriales. Con lo cual, volvemos otra vez, cuando el trigo lo pueden comprar personas que tienen mucho dinero y compran mucho trigo, al final todo esto lo que está haciendo es un poquitín pervertir el precio del mercado del trigo, porque yo puedo retenerlo, porque es mío el trigo, que me puede decir nada, ¿no? Y el asunto agrario y las leyes agrarias y las leyes frumentarias que tienen que ver con el precio del trigo son las que nos dieron muchísimos problemas en esta época, ¿no? Así que nos estamos viendo este tipo de cosas, ¿no? Luego, claro, ¿qué nos pasa? Nos encontramos a una persona, por ejemplo, un propietario que tiene 6 hectáreas y le dice el gobierno, tú tienes que ir a la guerra. Y este hombre se va a la guerra y dice, vale, me tengo que pagar la panoplia. Bueno, pues te paga la panoplia, yo ya te ayudo, te echo una mano, amigo. Vale, pues se paga la panoplia, se va a la tierra y este hombre va a la guerra de fuego, a la guerra de España y se enfrenta a una ciudad, a la que sea, y que saca absolutamente nada, porque no hay botín, porque además pierde, porque la historia de la conquista de Hispania
es evidente Roma, que tenía más victorias que no los hispanos, pero los hispanos también daban caña, o sea que había veces que cónsules o morían pretores o perdían batallas y esos hombres volvían a su casa con las manos vacías. ¿Y con qué pago? Pues con Sí, las sí, tierras. sí, sí. Con las tierras. Y había negociadores, había gente con dinero que se dedicaba a eso. Y luego vendía las tierras y se quedaba tan pancho. Con lo cual vemos en qué círculo vicioso estamos poniendo a este agricultor originario romano, que era el soldado campesino. Pues cada vez quedan menos soldados campesinos. Sí, Esto sí, 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 sí. nos Sí, vamos, encontramos vamos, ya. digamos que el origen de Roma, que era ese, ¿no? Era el Lager Publicus, todas esas decisiones, las tierras comunales, se basaba totalmente en la tierra. Pero claro, vamos viendo que va evolucionando las guerras de fuera, los pillos que tienen mucho dinero, la clase ecuestre, que la clase ecuestre, por lo que hemos visto, ¿no? La Lex Claudia prohíbe a los nobles, a las nobilitas, comerciar, como digamos, y en cambio la clase ecuestre, pues no, que yo tampoco lo entiendo muy bien, ¿no? Porque de alguna manera no le perjudica un poco a las nobilitas o es por otra cuestión que no se le permite comerciar. A las novelitas. Yo Sí, supongo que es un intento de Roma, o sea, en Roma hay legisladores pues que intentan hacer las cosas bien. Entonces dice, para que los senadores no sean ya poderosos ya tú imagínate una persona que tiene el 30% de las tierras de Roma y que además tiene más dinero que nadie. Es que se carga la República. Era un poquitín para intentar, Roma siempre intentaba buscar hasta esa época siempre el equilibrio. Había dos o sea, era cónsules para, para era para eso. equilibrar las fuerzas entre Claro, plebeyos fuerzas. y nobles, El vale. Senado tenía un poder, los cónsules tenían otro poder, los cónsules tenían que hablar entre ellos, los pretores, los tribunos de la plebe tenían que hablar entre ellos, los pretores, o sea, intentaba buscar el equilibrio y esto fue una manera más de buscar el equilibrio y decir, sois ricos ya hasta jartar, ya más ricos tampoco, os estáis pasando. Y creo que esa fue la intención, creo, pero no les salió bien porque los senadores dijeron, pues si nuestra manera de ser ricos es conseguir tierras, pues vamos a conseguir tierras. Entendamos, ¿no? Pero Y fíjate, es curioso porque esta Lex Claudia es del año 218, sí, que es a inicios de la Segunda Guerra sí, Púnica, Aníbal, ¿no? claro. Sí, sí. Aníbal, es que los problemas, por eso digo que las cosas no vienen, nosotros Mm. hablamos de Mario, pero las cosas no vienen de ahí. Cuando viene Escipión Emiliano a atacar ya a Numancia, él se da cuenta que el ejército romano que hay aquí ya no es este de los Wélites, de los Triaris, no, estamos hablando de mitad del siglo II, para que nos entendamos. Cartago y Numancia, más o menos, ¿no? Hay poca diferencia entre uno y el otro. Y él ya se da cuenta de que esto no va bien. Y él ya hace unas reformas en su ejército. Pero no son unas reformas, dijéramos, que hace Roma, sino él, cuando forma el ejército, que le dan al ejército, él empieza ya a hacer las marchas, él empieza ya a quitar el bagaje, y Mario está allí. Mario se O sea, da cuenta. estás hablando de Escipión el Emiliano, ¿no? Escipiano Emiliano. Mm, Mario, en Numancia, ya está aquí, y él se fija. mm. Era jovencito y él se fija y dice, hostia, es que Escipión Emiliano es un hombre muy importante para Roma. Cuidado con estas cosas, ¿no? Y todos estos grandes hombres estaban allí. Sila creo que también estaba allí. ¿Entendemos? O sea, Sí, los sí. hombres importantes de este final del siglo estaban allí. Y Tiberio Septimio Graco también estaba allí. Además, era Pero muy se respetado. forjaron en Hispania, se forjaron en Hispania. Bueno, su bautismo de sangre, para que nos entendamos, Mm. lo hicieron aquí en Hispania, ¿no? Y este hombre se dio cuenta que algo iba mal. Pero claro, Roma era una vorágine de guerras por todos lados. O sea, estamos en guerras en Oriente. Y bueno, pues esto empieza a haber batallas y nos encontramos con Yugurta, al sur de África, y nos encontramos también con los cibrios, ¿no? Pero antes de estos, de Yugurta y los cibrios, que es cuando ya se nota que esto no va a ningún lado, nos encontramos los que han dicho tú, que son los Gracos, los hermanos Gracos, Tiberio Septimio Graco y Cayo Graco. Estos se encuentran con la situación y se dan cuenta que este es el problema, ¿no? Esto es el problema que tienen, ¿no? Entonces, se encuentra con el problema de que tenemos a los campesinos que huyen del campo porque no pueden. Roma tiene mucha dificultad en conseguir eh, soldados. Pensemos que en el 133, creo que es justo en el 133, y si no un año más, un año menos, en Sicilia se hace una rebelión de esclavos, porque había esclavos griegos en Sicilia, e hicieron la primera revuelta de esclavos que se conoce, servil. En el 100 hicieron otra, y en el 73 o por ahí hicieron la de Espartaco, de la cantidad de esclavos que había.
y estuvieron durante un tiempo con un reino helénico en el año 133 Sí. a.C., en el 100, un año helénico en Sicilia. O sea, los esclavos hicieron un reino helénico de la cantidad de esclavos que había. O sea, tú imagínate cómo estaba la cosa, ¿no? De esclavos. Porque claro, todos estos esclavos trabajaban en el campo y trabajaban por comer. No se podía competir. Y todo lo que era la península itálica estaba perdida. Y nos encontramos otro problema, que es el último que quiero incorporar antes de hablar de los gracos, y es que como Roma cada vez tiene menos soldados, a los soci, a los socios italianos y a los aliados latinos cada vez les piden más hombres. Con lo cual esos hombres que antes estaban trabajando en las ciudades, depende del tipo de federación que tuvieran, ¿no? Latina o de otro tipo, estos hombres tenían que abandonar ahora ya sus campos, porque las tierras eran suyas, era otro tipo de legislación, pero la tenían que abandonar e irse. Y llegaban estos negociadores y volvía a pasar lo mismo, y se quedaba con las tierras. Con lo cual los latinos también sufrían este problema, y los Sí, Oki. sí, hay una cantidad de problemas. Tenemos la cantidad de esclavos que hacen revueltas, porque claro, hay tantos. Claro. Tenemos los Shoki, que son los ciudadanos itálicos, ¿no? Bueno, ciudadanos itálicos, los pueblos itálicos, que claro, me imagino que estos, porque luego están las guerras sociales, ¿no? Sí, esto Que por más adelante. querrán los mismos derechos que el ciudadano romano. Luego tenemos el problema de las tierras, el problema del ejército. Pero coño, Roma sigue funcionando, es que es Vamos, increíble. sí, sigue funcionando. Sí, sí, sí. Bueno, como Roma era una sociedad, yo creo que durante un tiempo Roma era una sociedad que tenía sus problemas, como todas las sociedades, ¿no? Eh, durante esa época, pudo encontrar al hombre que los arregló. Camilo arregló Roma. Roma podía haber implosionado por ella misma en el conflicto patricio-plebeyo, además de los enemigos como Breno y como los etruscos y como las ciudades latinas que, aprovechando la coyuntura, intentaron cargarse Roma. Y pudo Camilo, haciendo reformas en el ejército y haciendo reformas, se le atribuyen a él, pero vuelvo a repetir, esto es todo un tiempo, pudo poner Roma en su sitio. Y Mario también pudo hacerlo durante un tiempo. ¿No? Luego vino Augusto, otro hombre que también puso a Roma en su sitio, ¿no? Cuando ya no sucedió esto, pues Roma cayó. Es que tampoco, siempre tienen problemas las sociedades, ¿no? Sí, Y bueno, lo que era el orden antiguo sí, ya no se pudo sostener, claro, claro. claro, tecnológicamente Roma era en aquella época, tecnológicamente, militarmente, muy potente a los problemas que tenía alrededor. Quizás no era tecnológicamente superior por ejemplo, las falanges macedónicas de Pirro bueno, de los macedónicos, ¿no? De Piro, perdón, que era del reino de Piro y de Macedonia, pero sí que tenía esa cantidad de hombres imposibles de evitar, y era un ejército muy bueno. O sea, comparable a ellos, quizás yo creo que no era superior, pero como era muchísimo más manejable, pues pudo vencer a las falanges porque era muy maniobrable. No porque fuera superior, sino porque podía maniobrar más rápidamente y formarse de una manera mejor, ¿no? Y los pilló, pues las veces que le ganó es porque los pilló mal formados. Es decir, una falange macedónica de frente no le gana a nadie. Sí, Entonces, sí, bueno, de hecho, fíjate, se puede hacer una comparación entre la adaptación de Roma con todos los problemas que tiene, que al final, de una manera u otra, los soluciona, los va solucionando, que sí, con apaños, pero es que en el ejército también, o sea, es un pueblo que se adapta en esos tiempos, que se adapta completamente a las dificultades que tiene y bueno, y de una manera u otra sale por un lado, sale por otro, pero sale. sale, sí, va saliendo, sí. Pues bueno, nos encontramos a Graco, que es el hijo de un plebeyo, casado con una buena familia patricia, como es los Cornelio, familia patricia donde las haya. Los Cornelios vienen de antes. Si tú le preguntas a un Cornelio, vienen de antes de Rómulo. Mira si son antiguos, ¿sabes a qué me refiero? Pero bueno, era un hombre bueno, importante. Y este era Bueno, hijo eran de hijos. Cornelia y de Tiberio Setonio Graco, Eso. que también fue un hombre muy, muy, muy importante, ¿no? Bueno, Cornelia era hija de Escipión el de Africano. Escipión el Africano. Entonces, estamos hablando de Fíjate, una familia importante. Y Tiberio Setonio Graco era plebeyo, porque es tribuno de la plebe. Solamente podían ser tribunos de la plebe los plebeyos, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Este se da cuenta de varios problemas. Primero, el precio del trigo, que no podían, los pobres ya no podían, ya no solo no podían hacer las tierras, sino que no podían comprar trigo. Estamos hablando, fíjate tú. Y también nos encontramos esta clase ecuestre que está subiendo. ¿Qué sucede? Que cuando, imagínate, yo soy un senador, que tengo el poder de los cónsules, tengo el poder de los pretores. Los pretores son los que eligen, entre comillas, magistrados,
y juicios. Los pretores no juzgan, en general no juzgan. Los pretores lo que hacen es montar todo el sistema judicial. ¿Correcto? Pues todo el sistema judicial, cuando había juicios un poco importantes, pues se elegían senadores. Senadores, para que me entiendas, optimates, que tenían que juzgar a optimates. O sea, y como estaban todos emparentados, el primo, el hermano y el ¿sabes? Y el yerno tenían que jugar a uno de estos. Entonces, cuando había un problema de tierra, decía, oye, que tú has comprado una tierra ilegales, pues vamos a juicio. Se celebraba el juicio y ganaba el que había robado. Bueno. Pues entonces, bueno, esto no ha pasado nunca en ningún sitio. O sea, a ver, que la justicia sea diferente para los ricos que para los pobres, no pasa nunca en ningún estado. Esto no se ha visto nada más que en Roma. Y ahí lo dejo. Que luego me acusan de presentismo, ¿eh? Pero bueno, esto es una cosa que ha pasado siempre, que tampoco... No, nuestra sociedad no es diferente que otras, ¿eh? Es todas las sociedades, en todos los tiempos, en todas las épocas, que tampoco... Sí, Yo creo sí, que es sí. una constante mundial, ¿eh? Y Sí, 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 cultural. sí. No hay un rey que juzga al otro, ¿sabes? Si es amigo, esto no ha pasado. Pero bueno, sucedía esto. Entonces, ¿qué dijo el Tiberio? Dijo, pues también vamos a hacer que los secuestres entren también en la justicia, de manera de que ya los tribunales sean algo más objetivos que los senadores, los tribunales que solamente están formados por senadores. ¿Qué pasa? Que el concepto de imparcialidad no existía en Roma. Con lo cual, cuando tú ibas a un tribunal que estaba hecho por ecuestres, pues perdías. O ganabas o perdías, dependiendo del... Porque no existía lo que hay ahora. Este concepto de justicia justa existía en teoría, pero la Sí, práctica de no que iba así. la ley está por encima de, ¿no? Está por encima de las personas, ¿no? Eso no Sí. existía. No, eso no, eso no, esto no. Quiero decir que al final yo quería meter a los secuestres para que me favorecieran a mí, no para que hicieran la ley justa, para que nos entendamos, ¿no? Claro, ahí hubo un conflicto entre los senadores que tenían, entre los senadores optimates, que tenían ese poder, claro, no lo querían dejar. Y ahí que tenemos un choque, ¿no? Entonces, así que la reforma de Tiberio, Septimio Graco, la del primero, está basada en esos tres factores. Ley frumentaria, vamos a controlar el trigo, incluso ya empezó a dar trigo a la población, la O sea, famosa nona de Augusto. empezó la nona allí. Sí, pero de una manera irregular, no era una cosa por el Mm, Estado, sino era mm. este tribuno hizo estas leyes a dar trigo gratis porque la gente se moría de hambre por las calles y la gente cuando se muere de hambre tiene un problema, es que se vuelve violenta. Entonces dijo, mejor que no haya violencia, vamos a dar trigo. Quería regular el precio, o sea, hacer un poquitín, pues decir, el trigo no se puede vender más caro de esto, o al menos el trigo normal. Luego si alguien lo quiere vender más caro, vale, pero el precio estatal es este. Lo puso así. O sea, fijó precios, digamos, de Fijo alguna manera. precios, sí. Entonces dijo, vamos otra vez, luego te digo lo que le costó la muerte, ¿no? Luego dijo lo de los tribunales, vamos a hacer una ley por la cual los tribunales al menos se repartan los cargos en la justicia. Bueno, pues perfecto, ¿no? Y luego la más dura de aceptar, creo yo que la más dura para aceptar por parte de los optimates, es que dijo, esto del ager público se os ha ido de las manos. En el ager público nadie puede tener más de 500 hectáreas. Vale, si alguien tiene 500 hectáreas y 14 hijos, que tenga 600. Pero hasta ahí puedo llegar. Todo el que tenga más, se las vamos a quitar y la vamos a repartir a razón de 7 hectáreas y media a cada ciudadano. Y se las vamos a dar en usufructo. Quiero decir que van a ser para ellos mientras las trabajan, pagarán sus correspondientes impuestos, no las pueden vender y sus hijos la heredarán. Esto es, bueno, pues una reforma, yo creo que está bastante bien. Tampoco se ve mal. Yo no la veo mal. Los optimates la vieron muy mal. Y murió en extrañas circunstancias. Bueno, estas circunstancias. No se lo explica a la gente. Es que quiso ir muy rápido, me parece a mí. Sí, quiso ir muy rápido. La verdad es que quiso ir muy rápido, ¿no? Pero bueno, también Pero intentó. esas leyes, perdona Ángel, esas leyes se quedaron. O sea, esas leyes se aprobaron. El rey se aprobaron. Se aprobaron. O sea, Se a pesar aprobaron de en que la asamblea de la plebe. le dieron matarile, pero estas leyes estaban aprobadas. Sí. Ujú, Sí. ujú. Hizo otra reforma que parece menos importante, pero también lo es, que es en el aspecto del cómo se votaban en la asamblea más importante, que era la asamblea centuriada,
que la asamblea de la plebe también era muy importante, ¿no? Que era, había por costumbre que en las centurias, en las 193 centurias, votaran primero las centurias de los, que se llamaba de la nobilitas, las 80 centurias de la gente más importante de Roma. Entonces, si ya votaban estas, más otras 16 que también pertenecían a todavía los más ricos de Roma, pues estos eran 96 de los 193, que ya eran mayoría absoluta, con lo cual las otras centurias de la tercera clase, cuarta clase, estos ya no votaban. Con lo cual, ellos ya decidían, antes de que los demás no voten, decía, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo por sorteo, y que empiece a votar por la que gane el sorteo. Esto no se aprobó. Esa no se aprobó. No, las otras se aprobaron, pero no se practicaron tampoco. Bueno, O sea, pero aun con todo, vamos a ver que igual el resultado hubiera sido el mismo, ¿no? Pero psicológicamente era algo diferente. claro, nosotros ahora en las elecciones nuestras votamos todo el mundo. Y una vez de votar, se cuenta. Entendamos, ¿no? Entonces nosotros todos participamos en la votación. En la asamblea de la plebe, en las tribus, la asamblea de las tribus, en la de la plebe y en la asamblea que en esta quedaba la centuriada, no iba así la cosa. Votaban unas tribus siempre primero, o una centuria siempre primero, que era la de los más ricos, y cuando ya se llevaba a la mayoría, por ejemplo, eran 35 tribus, cuando ya llegaban a 18, vamos a imaginar que hemos votado 20. Y esto ya hay 18 que han dicho que sí, las otras ya no votaban. Con lo cual no había esa participación. La gente no participaba. Entonces, los de las últimas tribus ya ni iban, porque no iban a votar nunca. Entonces, este desinterés les dijo, no, para que la gente esté más interesada en la política, vamos a cambiar. Igual una tribu vota diferente porque ha visto que 5 se han atrevido a votar diferente. Esto no existía. O centurias, es exactamente lo mismo. Sí, era peligroso. Bueno, muy peligroso tampoco. Solo le costó la vida a Tiberio. Tampoco. Peligroso, ¿no? Sí. El Tiberio, el Cayo, intentó hacer una cosa parecida a su hermano, pero un poco más disimulado. Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho. Dijo, vamos a repartir las tierras, como ha dicho mi hermano, y que lo elija un tribunal objetivo. 3 personas que serán un tribunal objetivo, todos amigos suyos. O sea, que para que veas tú que los populares y los optimates más o menos tenían las mismas claro, armas. pero eso es porque lo vemos con nuestra visión, pero es que, claro, nos reímos, pero porque nos lo imaginamos y lo vemos desde nuestro punto de vista, pero claro, es que las cosas eran diferentes en ese tiempo. Solo digo que estos son intentos. Al final estamos hablando de... lo hacemos un poco de broma porque yo creo que así de broma se explica mejor la historia, ¿no? Pero lo que intenta Tiberio y Graco es repartir tierra, el problema agrario de la tierra, y es que no haya... Él no estaba en contra de que hubiera latifundios. Lo que estaba en contra es que no hubiera pequeños propietarios, porque los pequeños propietarios eran el ejército, ¿no? Es así de sencillo. Tampoco él no era pobre, si él tenía dinero, que no sabría del dinero que tenía ni las propiedades que tenía. Sencillamente, esta era la pequeña diferencia. Y luego repartir un poco el poder entre estos secuestres. ¿Para qué quería repartir el poder entre estos secuestros? Para que hubiera equilibrios, para que la justicia fuera equilibrada. Una vez ganas tú y otra vez pierdo yo, pero ya hay un equilibrio. Ya sabemos que la justicia no es justa, pero yo tengo mi cota de poder de justicia, tú tienes la tuya, tu cónsul patricio, tu cónsul plebeyo, tu, ¿sabes?, pretor. Al final, pues tenemos que ir dividiéndonos este reparto del control de la cosa pública, del control de la república. Era esto. Tampoco son revolucionarios socialistas que querían que no nos equivoquemos. No, es sencillamente esto. Y los otros no, los otros solo querían tierras, y no las movían de allí. Y bueno, pues este era el problema. Nos viene esto de las tierras, nos trae el trigo, la gente pasa hambre. Hay 2 opciones, una es repartir trigo de una manera gratuita y otra es regular el precio del trigo. Claro, el que tiene el trigo no quiere regular el precio del trigo. El que tiene 1 kilo de trigo quiere que se lo vendan por 80 tercios, no por 4. Claro. Pues problemas. ¿Qué dijo este Cayo? También, aparte de los de su hermano, dio una propuesta que era generar colonias fuera de Roma para generar nuevas tierras, y estos serían ciudadanos romanos de pleno derecho y también se tendrían que incorporar al ejército. Esto me parece bien. Y luego dijo una cosa que ya empezamos con el problema también con la cuestión itálica. La cuestión itálica es estas ciudades latinas que tienen esta legislación privilegiada con respecto a los que no eran ciudadanos romanos. Hombre, ya llevan mucho tiempo con nosotros, ya podían ser romanos, ¿no? Todos estos soquis
Ya podían ser ciudadanos romanos porque además tendremos más ciudadanos romanos con tierras y tendremos más ejército. Pues tampoco Ujú, les gustó. ujú. ¿Y a qué no sabes qué le pasó a este muchacho? ¡Al Tíber! A Stiver también, sí. También murió en extrañas circunstancias. Mm, mm. ¿Vale? Estamos hablando del 123. Y aquí se acabó el linaje de los Graco. Aquí se acabó el linaje de los, sí, De de estos, de los los Gracos. Graco, por lo menos. La pobre Cornelia, creo que a la pobre Cornelia quedó solo una hija que se llama Sempronia, todos los demás murieron. Sí, porque la hija, la hermana de estos, estaba casada con Escipión Emiliano. ¿Puede Sí, ser? sí, sí, con lo cual, Sí, sí, sí. imagínate, ¿no? Que eran Septronia. Ujú, ujú. Bueno, se ve que no, Escipión Emiliano y ella no se querían mucho. Fue un matrimonio político y pobre Septronia también. Vio morir a los hermanos, la madre Cornelia, vio también morir a los hermanos. Dicen que Cornelia murió Escipión Emiliano y que ella parece ser que sí que, eh, perdón, murió los Gracos y tal, Tiberio Septonio Graco, padre, y que tenía tal prestigio esta mujer, esto lo dicen, yo tampoco me lo acabo de creer, que Ptolomeo, creo que fue el séptimo, porque todos son Ptolomeo, ¿sabes? Fue allí y le dijo, cásate conmigo, que serás faraona, colega. Y aquella dijo, no, no, yo me quedo en casa, que aquí estoy más tranquila. Creo que se equivocó, porque vio morir a los dos hijos, ¿sabes? Igual si se lo hubiera llevado allí al Ya. oriente, ¿sabes? Sí, sí, No sí, hubiera sí, sí. pasado esto, ¿no? Ojos que no ven. ¿Eh? Corazón que no siente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues nos encontramos a que los Graco o los populares no pueden hacer estas reformas que igual hubieran dado, esto es hablar por hablar, ¿no? Pero igual hubieran dado un poquitín más de paz a este final de la República y estas reformas no se hicieron. Y ahora nos vienen enemigos potentes en África, nos viene un tal Yugurta. Yugurta era un aliado también, pero eso te digo que todos son iguales. Yugurta era un aliado de Emiliano en Numancia. Mm. Volvió a Roma, se creció, perdón, volvió allí a África, al norte de África, a Numidia, se creció y se rebeló contra Roma. Estuvo con Roma 7 años o 8 de guerra. Ojo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y un poquitín antes de este hombre nos viene también, nos coincide, son contemporáneas las dos guerras, con las guerras cimbrias. Es la primera vez que los romanos se enfrentan a germanos de verdad, no a galos. Estos ya son germanos, pero de arriba. Los cimbrios no se sabe muy bien de dónde vienen, pero vienen de muy arriba. La idea es que están prácticamente de donde después fueron los vikingos. Para que no se entienda. Sí, No pues son vikingos, ¿eh? Sino de esta zona. Desde Jutlandia y toda esa zona, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bajaron para abajo con teutones, con ambruscos, bueno, una confederación de pueblos, y bajaron hacia abajo y todo lo que pillaban lo iban destrozando. Ujú. Un problema que tenían por eso querían soldados, los Escipión Emiliano y esta gente, ¿no? Y los Cayo y tal. Porque el padre de Tiberio Septonio Graco, que también se llamaba Tiberio Septonio Graco, era un militar muy importante. Su fama había sido militar, se había ganado su fama precisamente aquí en Hispania, ¿no? Y él era Ujú. conocedor del ejército. Y él se dio cuenta, conforme iba pasando el tiempo, claro, si yo soy un propietario que tengo tierras y tengo la obligación de ir al ejército, mi hijo también tiene la obligación de ir al ejército. Con lo cual, ¿qué hago? Parte de mi trabajo será formarlo en la milicia. Si yo soy un pobre, que no tengo por qué ir, no tengo por qué formar a mi hijo, porque no tiene que ir. Con lo cual, si a mi hijo lo obligan a ir, no sabe luchar. Claro, claro, claro. Entendemos, ¿no? Sí, Y, sí, y, sí, sí. y nos vamos encontrando que ya Emiliano y las guerras de después, y en las guerras de Yugurta, y en las guerras cimbrias, en las anteriores, ya empieza el Estado a decir, vamos a hacer levas y no hay suficiente hombre para las levas. Entonces dice, pues vamos a coger a unos cuantos proletari, a personas que solo pueden tener prole, que no tienen propiedades, Ujú, y las vamos ujú. a poner al ejército. No tienen para la panoplia. Y les compro una panoplia yo. El ejército ya les compraba la panoplia y se las daba, no era suya, pero tenían que luchar con panoplia. Todas las panoplias eran iguales, con lo cual eso de los triaris, los princeps y no sé qué, ya empieza a Sí, 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 difuminarse, ¿no? empieza a difuminarse, sí, claro, Pero claro. estos hombres no saben luchar, porque nadie les ha enseñado, porque no tenían obligación de ir al ejército. Su padre, que era pobre, su abuelo, que era pobre, no le ha enseñado nunca que tenía que ir al ejército, con lo cual no sabe luchar. No es ese campesino del siglo IV o del siglo III antes de Cristo, que tenía sus 20 hectáreas, que trabajaba y sabía que durante 20 años de su vida iba a tener que tener un cierto número de campañas, hasta 16 podían llamarlo,
si era de caballería, perdón, de infantería, eh, y él tenía que estar preparado para luchar. Y lo mejor que podía hacer por su hijo era enseñarle a luchar porque era su supervivencia. Si iban sin saber luchar, lo iban a matar. Esto ya no sucedía. Con lo cual llamaban a los proletarios y estos ya no sabían luchar. Con lo cual, estas legiones que iban después eran legiones peor preparadas. Igual iban los mismos hombres, pero iban peor preparadas. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Bueno, Sí, pues sí. nos encontramos con Yugurta. Roma ya sabemos que no es corrupta. Y Yugurta ganaba las batallas pues, por corrupción. Dicen, yo no quiero hablar más de ningún legado, y ahora se me ha ido a la cabeza el nombre, pero bueno, que lo busquen nuestros oyentes, que un legado incluso lo pagó Yugurta y dejó que Yugurta entrara con su ejército a masacrar a sus hombres. Enjabonado. Ostras. ¿Entiendes? Esta era la Sí, corrupción sí, que sí, sí. había en aquella época. Bueno, nos aparece, tenemos en el norte a los cibrios, que por donde pasan arrasan. La batalla de Arausio, que es una batalla muy importante, se pierden más hombres que en Canas, o sea, Ujú, fue un ujú. desastre total en Roma. También había este problema que los cónsules no se llevaban bien, los dos cónsules no se llevaban bien, uno era plebeyo y el otro era patricio, para que nos vamos a entender. Uno iba por un lado del río y el otro iba por el otro lado del río, y en vez de juntarse, dijeron, pues yo no lo espero, y avanzaban uno a distancia del otro. Por los tiempos dijeron, primero uno, después el otro, y se lo cepillaron a todos. O sea, que los soldados eran de peor categoría, pero es que los militares eran también inútiles. Sí, 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 sí. Se necesitaba ya que surgiera un Muy hombre. bien. Y salió un hombre que fue el que hizo la primera campaña política del mundo, creo yo, aunque todos lo hacían, que era Cayo Mario. Cayo Mario, pues, era un cliente, para que nos entendamos, ¿no? Era un cliente, su padre, sobre todo, era un cliente de los Metelo. Los Metelo son una familia importantísima en el siglo II. Quinto Cecilio Metelo, hay 14 en el siglo II, y se distinguen por el agnomen, macedónico, baleárico, pío, ¿vale? Bueno, pues y Vale. además son muy, muy importantes. Pues Metelo, el padre de Cayo Mario, pues parece ser cliente, pero como era un buen militar y Cayo Mario era todavía mejor militar, bueno, pues Metelo era optimate y Cayo Mario era popular. Hubo amor y odio entre los dos, más odio que amor, pero como Metelo le pusieron a ir a la campaña de Yugurta y él había coincidido con Mario en Numancia, lo reconoció como un soldado, y como era militar, un muy buen militar, Metelo, dijo, yo Ujú. no lo quiero ver ni en pintura, pero este tío es un buen militar. Y se lo llevó a la campaña de Yugurta. Y con Mario, en la campaña de Yugurta, pues la campaña de Yugurta cambió. Cambió a favor de Roma. Entendamos, ¿no? No solamente fue Yugurta, también estaba Sila. O sea, hay Sí, muchísimas. sí. Sí, Sila, sí, sí. Sila, ya. Mm, El amigo de Mario, Sila. mm. Amigo, a ver si me entiendes. Bueno, pues estaban allí luchando, y él ya empezó a ver estos problemas que tenían los hombres, ¿no? Y por el norte nos encontramos que coinciden los cimbrios. Coinciden los cimbrios. Pues el hombre, Mario, no se le ocurre más que era un poquitín a lo César, conocía a los hombres, ¿no? Y dice, oye, yo como vosotros vengo de abajo. Yo soy un hombre nuevo, yo no soy como Sila, que es Cornelio Sila, que este viene de los Cornelios. Y yo no soy como Metelo, que este es un pijo. Yo soy un hombre del pueblo y os entiendo. Entonces empezó a hablar con los soldados. Entonces los soldados, no se sabe muy bien, empezaron a mandar misivas a Roma diciendo, votar a Mario, que este va a acabar con el problema de la República. Este va a acabar con los problemas de la República. Y llegaron un montón de cartas. Así que llegó un día que lo propusieron como cónsul, él no estaba ni en Roma, y entonces le dijo a Metelo, que yo me viro para Roma, que me van a votar cónsul. Y Metelo dijo, ¿qué me estás contando? Que estamos aquí con Yugurta, colega. Y pues se fue a Roma. Mm. Y lo hicieron Era, cónsul era importante. en in absentia, o sea, no estaba ni en Roma. Bueno, estas son las artes que no utilizó Mario, utilizó todo el mundo, ¿eh? Yo lo explico a Mario y lo explico así. Sí. Y este fue su primer consulado, ¿no? Bueno, pues aquí este hombre se dio cuenta que el problema no era Yugurta, el problema era los cibrios. Y aquí es donde empieza él a hacer sus reformas. El cónsul, que era un tal Rutilio, que coincidió con él, fue el que empezó ya, porque también era. Es verdad que luego fueron enemigos, pero en esa época eran conscientes de que Roma estaba en peligro. Los cibrios eran imparables. Entonces él dijo, ¿qué podemos hacer para esto? Entonces, recordando las cosas que había hecho Emiliano y viendo su experiencia militar, él se dio cuenta que esto tenía
tenía que cambiar de alguna manera, ¿no? Y es aquí donde parece ser que se hacen las reformas más profundas del ejército, aquí en este año, el problema de los cibrios, pero no son solo de él, vuelvo a repetir. Lo de la nona, parece que se lo ponen a gusto, ya lo hacía Graco, ¿no? Lo que tú has hablado de la guerra de los Soki sociales, ya hablaba de ellas Cayo Sentronio Graco, ya hablaba de ellas, ¿no? Con lo cual, Mario ya era consciente también del problema itálico, del problema de los socios. Y era el Sí, problema entendía también lo del problema de las tierras. Entendía también lo de todo esto, lo entendía él, ¿no? Y entendía que ya no tenía, Italia no tenía los soldados que tenía antes. Y esto fue lo que le forzó a esta reforma del ejército, para que entendamos. Pero ahí yo creo que hemos un poquitín puesto la situación que teníamos en Italia. Creo que siempre es el contexto, porque las reformas no salen de inventar, las reformas se hacen porque se necesitan. Si tenemos al hombre que lo ve, pues ujú, eh, las organiza, ¿no? Y bueno, esto fue lo que le fue. ¿Qué fue una de las cosas que hizo él? La primera, el proletario podía ir al ejército. No hacía falta que tuvieras propiedades. Al ejército podía ir cualquiera. Ya no era obligatorio como norma general. además, iba a comer, iba a comer, Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿vale? Ujú, La gente se podía apuntar voluntariamente al ejército. Roma podía obligarte a ir al ejército por un decreto, para que entendas, pero no era ujú, lo que quería. Roma quería que fuera la gente que, bueno, pues que necesitara comer, como dices tú, la gente que ujú, necesitaba comer. Así que ujú. todo el mundo podía ir al ejército. Pensamos que por esa época, con, con 1500 estercios, ya se iba al ejército. Era raro la persona que tenía 7 hectáreas de tierra. Esto es empobrecer el ejército, porque ¿qué armas puede comprar esa persona? No puede comprar armas. Entonces el Estado ya le va suministrando armas. Como ya lo hacía el Estado, pues Mario dijo, pues seguimos. Ahora le vamos a dar armas a todos. Ya lo pagarán durante un tiempo en el ejército. Y lo que se hicieron fue en esa primera etapa, en esas primeras etapas, el soldado era profesional, cualquiera podía ser profesional, pero Ujú. cuando acababa la campaña, el soldado se le quitaba su vinculación con el ejército. ¿Qué pasó? Que desde Mario hasta Augusto todos los años había guerra, con lo cual estos soldados siempre tenían trabajo. Pero no existía así. Que la gente recuerde que cuando Julio César conquistó la Galia y volvió, el Senado le dijo, tenéis que deshacer las legiones, ¿sabes? Y Julio César dijo, pues no, ¿vale? O sea que las legiones no eran, cuando acabaron siendo profesionales al 100%, ya con Augusto. Con Augusto tú te ibas a la legión 20 años. O sea, Anteriormente, en esta época era, acababas la campaña y en sí, teoría ya te ibas para tu casa. esto fue la Pero mayoría de... como estaban todo el día en guerras, ¿no? Pues Sí, no, esto, ya. claro, al final se convirtieron en soldados profesionales, al Mm, final, ¿no? mm. Y luego también tenemos el problema que aquí se genera, que es el problema del líder. Como tenemos esta visión, a ver cómo lo podía simplificar, porque siempre que simplifico me da un poco de miedo a no explicarme bien, ¿no? Pero bueno, tenemos esta visión del patrón cliente, y es que un hombre poderoso ayuda a uno más pobre. Luego ese pobre se ve en la obligación de alguna manera, pues devolverle favor con favor se paga. Claro, todos estos soldados los contrata, más que los contrata, los dilera Mario, o Pompeyo, o César, o Craso, o Lépido, o bueno, los que sean. Entonces, para ellos es ese hombre el que les hace. Entonces son fieles a ese hombre. Ya no se sienten soldados de Roma cuando era el propietario de la tierra, que lucha por la república. Ya sí que lucho por Roma, pero este hombre es el que me favorece. Ya, Entendamos, ¿no? ya. Sí, no es Entonces, lo mismo estas las órdenes de A que de B. Mm, entendamos, ¿no? Y esto es mm. un problema que luego se va incrementando al final. De hecho, ya las fuentes ya nos hablan de los hombres de Mario en el año 100 con Saturnino. Estamos hablando de 7 años. O no, 5 años creo. Son 5 años. Eh, y ya son Ujú. hombres que son de Mario, que Mario los licencia, pero ellos consideran que le deben todavía a su patrón, que es Mario. Entonces son soldados de Mario licenciados. Pero cuando Mario tose, ellos le llevan ¿sabes? El de esto, ¿cómo se dice? El pañuelo. Sí, 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 Entendamos, sí, ¿no? sí. Y Sí, sí, cuando sí, Mario sí. dice esto está bien, los soldados dicen que eso está bien. Esto es un poquitín, ¿no? Pues bueno, nos encontramos que lo que dice es todos al ejército. Pues bien, ¿no? Ya tengo soldados. Problema,
que no tienen entrenamiento. No saben luchar. Porque es un tío que vivía en la subura, que la única cosa que sabe es robar y me viene aquí, ¿no? No querían a gente de la subura, querían a gente de campo. Gente de campo. Casi todos eran campesinos o querían gente de campesinado, ¿no? Pero bueno, al final al ejército iba el que iba, ¿no? Tampoco. ¿Tú de dónde vienes? Pues yo vengo de Tarentum. ¿Y cómo lo sabías? Al fin y al cabo tampoco... Voy a ir a No hay, Tarentum a preguntar. no hay DNI, no hay No. DNI. Con lo cual, bueno, pues entraban allí, 17 años, tú te apuntabas, todo el mundo podía ir al ejército, el Estado le daba la panoplia, un equipamiento estándar, parece ser que era una lórica mata, una cota de malla, para que nos entendamos, un casco, Montefortino, que la gente lo busque por allí, ¿no? Un gladius, que pudiera ser bastante habitual en esa época ya el hispaniensis, porque ya se lo habían copiado, que es un gladius un poquitín más largo de lo normal, un brazo y un poco más, ¿vale? Correcto. Las típicas caligae, el pila y un escudo, que todavía era el escudo republicano, que es el que tiene el nervio en medio. Tiene el lumbo y arriba y abajo del nervio tiene, abajo del lumbo tiene un nervio de madera, todavía era este escudo republicano. Pero todo el mundo iba igual. Ya no había distinción entre triaris, ni Astati, ni Princeps. Todos eran legionarios como, bueno... Sí, digamos que aquí cobra sentido ya el uniforme. El uniforme. ¿No? Sí. Sí. ¿Qué pasa? Que todos los soldados son infantería pesada. Antes teníamos infantería muy pesada, que eran los triaris, infantería pesada o de línea, que eran los Princeps y los Astati, y teníamos los Guelites, que eran infantería ligera. Esto desaparece. Y todos son infantería pesada. Esto quiere decir que Roma tiene que suplir eso con otros aliados, o de otra manera. O sea, lo que es una virtud me genera un problema. Ahora tengo a 5.000 personas con el mismo uniforme, con la misma formación. Pasamos de la república, de estas legiones, que vuelvo a repetir, se le atribuyen a Mario, pero yo estoy casi convencido que Escipión Emiliano ya lo hacía así. Pasamos del manípulo, de estos 120 hombres en 2 centurias de 60, pasamos a la cohorte, que eran 6 centurias de 80 hombres. Esto es una nueva división estructural de Mario, o se le atribuye a Mario. Pero tenemos que quitarnos un poquito la idea rígida de que todas las centurias tienen 80, o la época de Escipión o de Polibio, todas tenían 60. No, habría más grandes o más pequeñas dependiendo del enemigo, de las circunstancias y de los hombres, ¿no? Las legiones tenían todas 10 manípulos, 10 o 15 o lo que hicieran falta. Bueno, para hacernos una idea, claro, bien, pero ¿vale? Que igual no era así. No era así. No, porque primero pues habría cohortes que perderían, cohortes, ¿no? Centurias que perderían 40 hombres, ¿y qué hacemos? ¿Plantamos una de 40 o ponemos estos 20 en otras? O, al final yo en forma operativa necesito, porque claro, si una es de 80 y la otra es de 40, tengo una debilidad. Esta tendré que hacer algo. O la sumo a las de 20 y tengo de 100, o cojo de 10 de otra y me hago unas cuantas de 70, no sé. Pero no puedo ir así. O sea, entendamos que al final los hombres, los generales no son tontos, ¿no? Que tenemos esta estructura que también es esta estructura. Tenemos contubernia de 8 hombres, contubernia, que eran los hombres que vivían juntos en la tienda. Estos 10 contubernia era una centuria. Estas 6 centurias eran una cohorte y 10 cohortes eran una legión. Esto es en la época de Mario, ¿no? Poquito a poquito, y estoy seguro que él ya todo esto lo vio. Lo que pasa es que lo implementó. Poquito a poquito, al final, como has dicho tú, en las guerras sociales, poco después, creo que son 20 años después, los itálicos ya consiguen ser también ciudadanos romanos, con lo cual también se incorporan a este ejército. Estamos hablando, son 20 años, que tampoco es tanto, ¿no? Así que no solamente los ciudadanos romanos de pleno derecho, sino que ya todos los itálicos, quitando el norte, que eran galos, que esto es otro problema, pero bueno, se incorporan al ejército. Así que tenemos ya muchísimos más hombres. En el ejército empezaron siendo hombres que iban a las campañas durante 16 años de su vida activa, que era desde los 17 hasta los 47, tienen que ir a 16 campañas, si la campaña duraba 3 años contaba, ¿no? Y bueno, acabaron yendo, ya en la época de César y Augusto, sobre todo Augusto, los legionarios romanos iban 20 años al ejército, cuando se apuntaban 20 años seguidos de servicio, hubiera o no hubiera campaña.
Sí, sí, sí. Entendamos la Sí, sí. diferencia, ¿no? Ujú, Antes ujú. eran 16 años durante 47. Esto ya te lo digo yo, que como hubo tantas guerras, hubo personas que empezaron con 17 años y seguramente tenían 57, estaban reenganchados, que se llamaban evocatus, y seguían luchando, porque guerras había siempre, ¿no? Y seguro que había legionarios que lucharon con diferentes bandos, porque ellos eran Mm. profesionales. Así que Claro, tampoco... bueno, y al ser profesionales, por supuesto, ellos tenían un salario de tanto que, bueno, que eso, por supuesto, no, en esa época no se puede saber. O sí que se sabe algo más o menos Nosotros o sabemos no. que el salario, tenían un estipendium, tenían Ujú, una pequeña paga que era para su mantenimiento, pero lo que era el salario, lo que era lo que luego esto se sabe que Augusto implementó a su ejército, a su reforma de ejército, que viene la de Mario, 225 denarios, creo que son, ¿vale? 900 ujú, estercios, ujú, ujú. ¿vale? Sí, 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 Si no sí. me equivoco, pero creo que sí, ¿vale? 900 estercios. Y esto fue lo que empezaron a cobrar, dijéramos, con Augusto. Anteriormente tenían estipendio, eran gastos. Y casi Vale, todo lo que ganaban era a través de expolio, a través del botín. Y luego, pues también el general pues les daba recompensas dinerarias. Y luego, una de las cosas que también prometió Mario, prometió, sin poder prometer, era tierras. Cuando se jubilaran, les daría tierras. Y eso generó muchos problemas porque, claro, las tierras no eran suyas. Y si hubiera claro. dado tierras de Hispania, pues nadie se hubiera puesto en nada. Si hubiera dado tierras pues de la parte de África de Yugurta, pues tampoco hubiera dado problemas. Pero es que eran las tierras del norte de Italia. La gente, los italianos, abandonaron las tierras cuando llegaron los cimbrios. A miles. Como las tierras no eran suyas, que eran del ager público, quedaron abandonadas. Entonces Claro, Mario dijo, pues para mis soldados. Y claro, 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 claro. y los pobres de Roma dijeron, ¿para tus soldados de qué? Que nosotros somos tan pobres como tus soldados. Y entonces Mario dijo, bueno, Mario no, Saturnino, que era uno que ayudaba, dijo, sí, sí, pero mis soldados tienen armas y vosotros no. Pues os vais a enterar. Pues se mataron en Roma. No sabe los miles de personas que murieron allí, no se sabe. Es Ujú. más, Mario fue a intentar poner paz con Saturnino. El Senado le dijo a Mario, le obligó a Mario a ir a por Saturnino. Mario dijo, va, Saturnino, te has pasado, te has pasado demasiado. Y bajo el control de Mario, el Senado mató a Saturnino. Estas se gastaban en el año 100, ¿no? Pero bueno, estamos en las reformas, ¿no? Ujú. En la jubilación, pues les daban tierras. En general les daban tierras y también les daban dinero, ¿no? Porque el general, pues al final luchaba, ¿no? Una de las cosas también es que todos los legionarios visten, y lo he dicho antes, y su uniforme igual porque la panoplia se le da al Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que las tácticas de relevo de los triaris, de relevo de los astati, estas tácticas ya no sirven, porque tengo otro ejército y tengo que inventar nuevas tácticas y nuevas estrategias, porque no es Claro, lo mismo porque, tener 5.000 tíos iguales que 1.200 de un, bueno, 600 de un tipo triaris, 1.200 de otro, 1.200 de otro y 1.200 de otro. No se puede ver la batalla igual. claro, porque la infantería ligera en esta época, ¿qué hicieron con ella? Auxiliares y Auxiliar. mercenarios. Mm. Auxiliares y mercenarios, porque lo mismo que le pasa a Roma, a las ciudades latinas, le tarda un poco más en pasar, pero le vuelve a pasar igual. Luego empieza a tener también problemas de demografía, porque los problemas se contagian. Y al final, pues tampoco puede suministrar a Roma todo lo que Roma le pide. No es porque no quieran, es porque no pueden. Al final Roma pues contrata legionarios. O sea, en todo el ejército romano pues había galos, había germanos, había Sí, hispanos, de sí. todo. Sí, 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 claro, No claro. tenía problema, mercenarios, ¿eh? Y bueno, Ujú. pues así fue yendo, ¿no? Luego, esto, Julio César ya empezó a hacerlo. Después de las guerras de los Oquis, se empezaron a crear de una manera regular los auxiliares, las tropas auxiliares, ¿no? Que ya hablaremos en otro programa, ¿no? Cómo se regulan y todo Ujú, ujú, este ujú. tema, ¿no? Pero bueno, entendamos que tenemos que hacer tácticas. Hemos dicho que los soldados estos ya no sabían luchar. Entonces Mario y Publio Rutino Rufo, estos dos que eran cónsules en esa época, se dieron cuenta de que había que enseñar a los soldados. Entonces dijeron, ¿y quién sabe luchar? Pues uno dijo, pues los gladiadores. Anda. Pues contrató a gladiadores y a doctores a toda esta gente que se dedicaba al mundo de la gladiatoria para enseñar técnica individual a los soldados. Así que los soldados tenían estas técnicas individuales O para sea, enseñarlos lucha instrucción. marcial a cada soldado y Sí. luego aparte, pues lo que es las maniobrar y todo eso, pues eso ya lo hacían ellos, pero El concepto del campidoctor,
que era ese centurión que sabía cómo colocar a las tropas en formación en el campo de batalla, para que se desplazaran de una manera eficiente y ocuparan los espacios correspondientes. Eso se entrenaba. Pero eso Ujú. son tácticas nuevas que no tienen nada que ver. Si yo tengo 1200 Welites y 1200 Statis, no es lo mismo que si tengo 5000 tíos iguales. Pues las técnicas Claro. cambian. Y luego la técnica individual, pues también cambia. Hasta entonces, cada legionario romano. Sí que es verdad que daban una cierta instrucción cuando iban a batalla, pero no era la más importante, porque los soldados hacían las levas y se iban a la guerra. Claro, si el legado tenía un año para preparar la campaña, pues ese año los entrenaba. Pero si no, pues si el Sí, enemigo sí, lo tenía en casa, sí. que pues a matar, ¿no? Y van como si me cogen a mí, ¿no? Venga. Bueno, Sí, pero sí, sí. entendamos que la misión de un padre era entrenar a su hijo, Mm. porque sabía que su hijo iba a la guerra. Entonces lo que hacía con 7 años es darle una espada y un palo y un escudo y decir, vamos a luchar, hijo, tú tienes que aprender a defenderte, porque tienes que ir. Entonces el soldado ya lo entrenaba al padre. Cuando iba al ejército ya sabía luchar, unos con más y otros con menos. Pero si yo no tengo ya al ejército, ¿para qué tengo que Claro, entrenar a mi hijo? claro. Mm. Entendamos, ¿no? La diferencia, ¿no? Pero esto pasaba con todo, o sea, no había escuelas. Tu educación te la daba tu padre. Entonces, si tu padre entendía que ibas a ser senador, pues te compraba un esclavo griego, un pedagogo, para que te enseñara retórica. Al plebeyo que no tenía que ir al Senado, pues ¿para qué le iban a enseñar retórica? Por lo mismo pasa con las armas, ¿no? Yo creo que es entendible, ¿no? Sí, 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 sí. Otra cosa que hizo fue las marchas, la introducción de las marchas. O sea, estos hombres tenían que hacer muchos kilómetros andando. Y estas marchas además las introdujo reduciendo el bagaje. Uno de los problemas que tenía más importante la legión era que cuando se movían 5.000 hombres, pues iban 15.000 personas detrás. Y al final, ¿a qué velocidad voy? A la velocidad del más lento. Pues cuanto menos personas tenga, menos posibilidades tengo del lento. Entonces empezó a quitar todo el bagaje que pudo. ¿Cómo lo quitó? Pues poniéndoselo encima a los legionarios. ¿Vale? Entonces, a partir de esta época, a los legionarios se les llama las mulas de Mario, porque cargan encima, te puedes creer a los autores clásicos o no, pero entre 30 kilos y 40 kilos y hacían 30 kilómetros. ¿Tú te lo crees o no? Pero esto es lo que nos dicen los clásicos. Entonces, mulas. Ujú. El ejército llevaba muchísima tropa. Cuando estaba en campo enemigo, llevaba toda la panoplia encima, la embedimenta encima y comida para 3 días. Encima. Sí, 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 sí. Y marchaba, ¿no? Incorporó, pues bueno, muchísimas técnicas de este tipo. Así que los soldados tenían nuevas formaciones, uniforme homogéneo, tenían una manera, eran todos iguales, y tenían técnica individual que les enseñaba. Y además le daba esta resistencia de las marchas. Hacían Sí, sí, marchas de sí. 30 kilómetros, vamos a morirnos, ¿no? Y luego el aspecto religioso, que creo que también es importante, es el aspecto del águila. Hasta entonces las legiones tenían diferentes símbolos. Jabalís, águilas, lobos. Las legiones tenían diferentes estandartes, para que nos entendamos, ¿no? En la época más temprana de las de Camilo, lo que llevaban era una haz de trigo. El manípulo, esto es el manípulo. Entonces, este hombre levantaba ese manípulo y toda esa centuria decía, este es mi grupo, este es mi grupo. Para eso eran este tipo, ¿no? Pues él introdujo el águila, que era, ya existía el águila, ¿eh? Pero él la puso como único y dijo que además el águila representaba a Júpiter, que era el dios supremo, y representaba además, el río supremo, pues representaba a Roma. Con lo cual, todos estos, los pexilers, el áquila, el águila, y todas el signum, todo esto lo incorporó este señor o se fue incorporando mediante sus reformas. Así que nos encontramos con un ejército bastante diferente, ¿no? Ujú, Esto ujú. fue cambiando, ¿no? Estas reformas se las podemos poner prácticamente a Mario, excepto la de los itálicos, que se incorporó un poco después, que esto obligó a poner tropas auxiliares. Y en esta época tenemos a itálicos y a mercenarios para cubrir o sea, todas las fuerzas, todos los ejércitos de esa época de la antigüedad clásica tenían a tropas de choque importante, tipo falange, tipo legión pesada, pero luego necesitaba tropas ligeras para el apoyo. Y estas tropas ligeras, Roma en ese momento eran todavía los itálicos. Los itálicos también tenían tropas pesadas, ¿eh? Pero incorporaban la caballería también, y todas estas tropas ligeras las incorporaban pues pueblos mercenarios. Y con esto Sí, sí, sí. Roma, Sí, pues sí. bueno, fue haciendo hasta que ya regularizó a estos mercenarios
haciendo los auxilias, que esto ya hablaremos el programa Siguiente. siguiente, ¿no? Esto le dio mucha potencia a Roma. Es cierto que en esa época se dedicó más a matarse entre ellos que a matar a los demás, porque a partir Bueno, de así, ahí, así practicaban un poco las sí, legiones, ¿no? tienes, A ver cómo iba esto, cómo iba lo otro, tienes toda la recreaban. razón. Tienes toda la razón, ¿no? Ah, esto nos hizo lo típico que ya sabemos de los mandos. Solo hablaré de los mandos de la Legión y así ya en el próximo programa podemos entrar un poquitín en las legiones. Ya le he dicho antes fuera de antena que probablemente Alto Imperio nos va a dar para 2 o 3 programas porque es la época más conocida y además hay unas reformas muy, muy interesantes. Y además ahora ya al ejército no solamente lo condiciona, dijéramos, Roma y la población, sino el enemigo que se encuentra. Entonces se adapta no solamente a cómo vive Roma, sino que también se adapta al enemigo que tiene, ¿no? Y esto es pues, a partir de Augusto, ¿no? Yo estas reformas las voy a dejar aquí, luego el próximo programa volveremos a entrar aquí y haremos un poquitín pues esta primera etapa de, pues diría, Julio Flavia, ¿vale? Estos primeros emperadores, ¿no? Bueno, ¿a qué tenemos de mandos? Claro, la legión cambia. Entonces ya no tenemos ni triaris o pilus, que también le llamaban en aquella época, ni princeps, ni príncipes, ni tenemos astados, que viene de que primero luchaban con el lanzas, luego ya lucharon, ¿no? Y los huélites desaparecen. Así que tenemos centurias de 80 hombres. Cada cohorte tenía 6 centurias. Los romanos son muy prácticos. Entonces dijeron, ¿y qué hacemos? Pues las numeramos de 1 a la 6. Tampoco, tampoco tiene mucho problema. Claro, claro. Pero el centurión de la primera centuria era el centurión de toda esa cohorte. O sea, la primera centuria era la más importante de la cohorte. Sí, el pilus prior, que era el centurión de la primera centuria de cada cohorte ordinaria, la primera es diferente, este era el centurión de toda. Este es el que mandaban todos los centuriones. El centurión de los centuriones de esa cohorte. Así que este mandaba sobre los otros 5. Entendamos, ¿no? El pilus posterior era el segundo más importante, mandaba sobre los otros 4. ¿Vale? Entendamos. Y el último, que es el status posterior, que es el de la sexta, es no el que mandaba a se nadie. llevaba, el que se llevaba a todos los muertos. Este no mandaba a nadie. Este cuando había una misión peligrosa le decían que vaya al status posterior. Este nombre es pilus, de triari, princeps y astati. Estos nombres se guardaban. El más importante era el pilus, el triari. El segundo en importancia era el princeps. Y el tercero en importancia era la status, como las tropas que había en la antigüedad. Sí. Y entonces se decía prior y posterior, porque se supone, esto no se sabe, se supone que cuando se ponía prior, adelantado, posterior, retrasado, era porque la centuria cuando se presentaba en el campo de batalla, luego la lucha ya veremos, pero cuando se presentaba en el campo de batalla estaba delante. Había 80 hombres delante y 80 detrás. Posterior, ¿vale? Prior y posterior. Luego tenemos otras 2 centurias, prior, posterior, otras 2 centurias, prior, posterior. Esto era como dijéramos se presentaban, luego ya luchaban como podían, ¿no? Pero esta era su orden. Entonces el pilus prior era el que más mandaba dentro de cada cohorte. La primera cohorte era una cohorte que con Mario parece ser que era igual que las demás, pero fue evolucionando hasta la época de Augusto y pasó a ser una cohorte diferente, que era una cohorte con 5 centurias, no con 6, sino con 5 pero dobles. En vez de 80 tenía 160 hombres y en total tenía 800 hombres. Y estos tenían, pues las centurias eran de 160 hombres y tenía un centurión. Y el primero era el pilus primus, que esto lo hemos oído, también se llama primpilo. Pilus primus. El siguiente, pues era el princeps, el astatus, y lo de siempre. El astatus posterior, pues era el quinto, el último, de esta cohorte. El astatus posterior de la primera cohorte mandaba a todos los demás, que estamos hablando de la primera cohorte. Una de las misiones que tenía la primera cohorte, bueno, eran varias, pero las más importantes en la legión eran defender a los mandos y sobre todo al águila. A los mandos y sobre todo al águila. Tenemos allí otros mandos, y ya vamos acabando, que son los mandos ya de la legión. Los mandos de la legión. Tenemos una caballería muy chiquitita. En las legiones tenía una caballería solo de 120 jinetes, ¿vale? Más los mandos, luego hay que sumarle los mandos. Son 120 jinetes, tenían un decurión y un duplicarius, que podrían ser centurión y optio, para que nos entendamos, ¿no? De estas tropas, y luego tenían la insignia, ¿vale? Así que de cada 30, realmente eran 33. Pero siempre hablamos de
de luchadores, igual que cuando hablamos de la centuria decimos 80, pero realmente son como mínimo 85. Porque también hay mandos. Pero bueno, hablamos Sí, siempre sí, sí, sí. de soldados rasos. Sí. Aquí se ponía un tribuno que era el tribuno Segmextrix, ¿vale? Segmextris, perdón, que era un tribuno que servía 6 meses. Este era el hijo, que no nos oiga nadie, ¿eh? Este era el hijo de un pijo que para decir que había ido al ejército, pues lo ponían en la caballería 6 meses y ya está. No sé si me entiendes. Este estaba en Roma y decía, voy a servir al ejército. ¿A dónde? En Hispania. Entonces iba a España 3 meses, servía 6 meses y volvía. O sea, la mitad era el camino de servicio, ¿sabes? Y este lo ponían normalmente en la caballería. ¿Correcto? Tenemos, vamos a ir arriba del todo, que era, iba a la caballería pero ayudado, ¿eh? Quiere decir que al lado iba un oficial, Sí, iba un sí. oficial veterano, de verdad. Alguien que sabía. Alguien que Sí, y sabía. aquel le decía, señor, yo creo que tendríamos que hacer esto. Y el otro, que en teoría tenía más mando, decía, tiene razón, que lo hagan. Yo creo que hay que hacer esto. Y el otro decía, que no lo habéis oído al oficial, tirar. Esto era, dijéramos. Y el hombre se ponía detrás del oficial con 2 o 3 tíos de la primera corte Sí. protegiéndolo y decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, que no tengan que entrar en batalla. ¿Vale? Estos 120 hombres hacían sobre todo misiones, no quiere decir que no lucharan, pero hacían misiones un poco de enlace, de misiones, de mensajería, ¿vale? También luchaban, Sí. ¿eh? O sea, Sí. porque 120 Sí, sí. hombres, comparado con 5.000, esto no vale para nada. Todo la caballería era auxiliar, en aquella época mercenaria o de los pueblos itálicos, ¿no? Tenemos arriba de todo, en la cúspide, tenemos al legado, que por entonces no es el legado imperial, porque todavía no existe imperio. Es legado, legatus, que es esa persona que le ha dado, Roma le ha dado las legiones. ¿Vale? Tenemos una persona que le ha dado las legiones, que este era pretor, perdón, que me he dicho legado, ¿no? Que era el pretor o el cónsul, este era el que estaba por encima de todo. Pero el que tenía el mando efectivo de una legión, ese era el legado. El legado. Bueno, El jefe del ejército era el pretor o el cónsul, o el propetor o el procónsul. Si era Sí. cónsul era un año, y si extendía del poder, entonces le ponen el pro, ¿vale? Pretor, propretor, procónsul y todo esto, ¿no? Entonces, ¿Cómo? Perdón, lo del pro, ¿cómo? ¿Por qué viene? tú eres cónsul y te nombran por un año. Sí, Imagínate que te mandan cónsul sí. por un año y te mandan a Hispania. Y como Ah, los vale, sí, hispanos, sí te vas fuera, ¿no? pues no se dejan vencer, dice, pues ya que estás allí te quedas. Pero ya no Vale, eres vale, vale, cónsul, vale. porque en Roma eligen a otro cónsul. Vale, ahí te quedas Casos especiales, como propretor. claro, casos especiales como Cayo Mario, Julio César, pero raros. Pero normalmente no. Te elegían. Entonces tú ya te quedas como procónsul o como propretor. La diferencia entre el cónsul y el pretor era que durante la República el cónsul tenía el doble de hombres que el pretor. Como norma general. Luego depende de la guerra. Entendamos, ¿no? Pero como norma general se dice o se estandariza o se explica que el pretor tenía una legión más un auxiliar, 10.000 hombres, 11.000, 12.000 hombres, y el cónsul tenía 2 legiones más 2 auxiliares, 20 y pico mil hombres, más todos los mercenarios y todas las tropas locales. Esto es lo que se estandariza, la verdad no es esta. La verdad es que el ejército pues dependía un poco de la guerra, ¿no? Entonces el pretor tiene menos hombres que el cónsul. Y cuando va el pretor, que tiene derecho, al como imperio tiene derecho a mandar a las legiones, si se queda, pues a este le hacen pro pretor o pro cónsul para que siga. Un año, 2 años, pero en Roma ya hay otro cónsul, porque cónsul solo podía haber 2. Vale, oye, y la financiación de todo esto salía del pretor, del cónsul y de todos Y de estos, Roma. ¿no? Y de Roma. Sí, sí, los hombres que votaban los hombres que votaban ir a la guerra en las asambleas centuriadas, que eran las que tenían que declarar la guerra, que estaban controladas por el Senado, o sea, no vayamos a engañar, por las nobilitas y por optimatis y populares, que a veces les interesaba ir a toda la guerra, estos eran los que ponían el dinero. Luego esto a cambio se hacía a cambio de botín, a cambio de contratos, a cambio de por ejemplo, un ejemplo que esto no ha pasado nunca tampoco. Vas a conquistar una provincia, allí vas a generar recursos para Roma y vamos a hacer un concurso público Vale. para que vayan allá estas personas a cobrar impuestos y casualmente lo vas a ganar tú. Entonces nosotros sabemos que de ahí Roma puede sacar 40 millones de sestercio. Si tú sacas 46, pues 6 millones para ti. Sí. Este tipo de chanchullos. Sí, chanchulletes. Bueno, Chanchulletes tan mediterráneos, ¿no? Tan mediterráneos. Sí, botín, también pues se quedaban, bueno, ellos lo tenían clarísimo, el que más ponía, más ganaba. Y entonces, claro, ¿qué podía pasar? Que la guerra te saliera mal. Entonces era un desastre para todos. Era una inversión, una guerra es como jugar en bolsa, para que nos entendamos. Yo pongo unas inversiones, me retornan o no. Sí. Bueno, supongo que ellos sabían lo que invertir.
Ujú. ¿vale? Roma no existe. Roma son los senadores. No existe el Estado romano. Es que tenemos Bueno, los legados, o sea, los legados o los cónsules de ese momento también eran los que cuidaban de sus inversiones. O sea, cuando iban claro, a la guerra, oh, estaban cuidando de su futura inversión. Y más les valía que fuera bien. para llegar a pretor o a cónsul habían dinamitado ya un montón de dinero, siendo cuestores o siendo ediles, enorme, que eso salía todo de su bolsillo. Entonces lo recuperaban aquí en estas campañas. Entonces cuando Mm, iban a los sitios, por ejemplo, vendiendo esclavos. Llegaban a un sitio y decía, oye, que firmamos la paz. Firmamos la paz, pero me dan 10.000 esclavos. Porque yo tengo que ganar dinero. No voy a volver a Roma. claro, claro, claro. O me das Sí, 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 tierras, o sí. me das. Quiero decir que algo tengo que volver a Roma. Mm, Al menos no mm, perder dinero. mm. Entendamos, ¿no? Había muchas maneras, minas. Que no había manera de ganar dinero, ¿no? Pero el dinero lo ponían los que iban a la guerra. Y luego lo Claro. recuperaban. Luego ya con el imperio ya es otra cosa. Vale, Cambia un vale, vale. poco, no mucho, pero cambia un poco, ¿no? Ya hablaremos si acaso. Ujú. Tenemos al jefe del ejército, el cónsul, el propetor, pretor, eran estos, y luego tenemos los legados. Los legados son los que mandan efectivamente a la legión. Debajo del legado tenemos al tribuno laticlavio, que es el tribuno que tiene en su túnica una ancha, una púrpura, una banda, dos bandas en este caso, anchas, en su túnica y en su toga, ¿vale? Que quiere decir que son de clase senatorial, porque al ejército solo lo podían mandar senadores. Ujú. Fueras optimato popular, tenías que ser senador. Aquí se ha acabado. Entonces eras legado o el segundo, que era el tribuno, que era al lado del legado. Vestía muy parecidos, tenía pues una capa, el parazón, tenían la espada con un águila, tenían el casco ático muy ornamentado. Lo que pasa es que el legado, como norma general, tenía el casco y la lórica musculata, esa lórica que nos marca, ¿sabes? Las abdominales, Sí, que somos sí. igual por dentro que por fuera, ¿sabes? Esta, pues solía tener una medusa aquí puesta, ¿no? Apolo, o sea, era mucho más adornado. Entonces, enseguida se veía y tenía una cinta púrpura en la cintura, haciendo con bueno, una cosa que le llaman el nudo de Hércules, que se veía de lejos, que eso quería decir que este era el legado, ¿no? Y se parecían mucho. Uno era un hombre experimentado, 50 años, y el otro era un jovencito de 20 y pico. Ujú. Enseguida lo ves, pero se veía de lejos, ¿no? El casco, ¿no? Tenemos a los tribunos angusticlavios, angusti de angosto, que esas franjas eran estrechas, Vale, ¿vale? Que eran, en vale, vale. principio, eh, fueron yendo poco a poco, vuelvo a repetir, que no es lo mismo en el 133 que en el 80, ¿no? Pero estos fueron yendo de la clase ecuestre, se fueron incorporando de la clase ecuestre, que eran estos tribunos. Como norma general, estos tribunos no tenían un mando asignado, era el legado y el cargo que diremos ahora, el que decía lo que tenían que hacer. Dos centurias, tres centurias, una ala, otra ala, bueno, iban un Sí, sí, poquitín sí, sí, siendo, sí, 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 sí. porque bueno, cada batalla es diferente, entonces pues igual necesitamos un tribuno con una corte porque nos va a parar, pues, yo qué sé, un estrecho porque no nos puedan atacar por detrás, y luego otro necesitamos tres porque tiene que ocupar más espacio. Pues estos eran mandos que iban cambiando. El hombre experto de guerra por excelencia era el praefectus castrorum, el prefecto de campamento, que este era el jefe de verdad. O sea, porque había legados eh, que eran muy buenos soldados, pero había legados que eran senadores, no habían luchado nunca, y si esto les das el ejército, se lo cargan. Entonces estos iban a estos prefectos castrorum, que normalmente habían sido centuriones, con mucha experiencia, entonces pues les decían, yo tengo intención de atacar, ¿tú qué opinas? Y ellos decían, no, dice, pues ya me lo he pensado mejor no. Sí, sí, este es el típico empleado de una fábrica que lleva ahí desde que es niño, ¿no? Y se Sí, conoce todos los esto, sabe sí. lo que tiene que hacer, cómo tolerarse al jefe, Muy bien. cómo Y cuando todo. va, cuando ve al de mantenimiento con la llave, dice, esta no es. Dice, Sí, ¿cómo que sí. no? Esta llave no es. Dice, ¿qué vas a saber, tontado? Llega allí y dice, hostia, pues no es esta, ¿verdad? Este es el Sí, sí, perfecto, sí. ¿no? Esta es la organización. Así que tenemos el procónsul, que manda al ejército, 3 4 5 6 legiones, depende, o el cónsul. Tenemos al legado, una sola legión, al tribuno laticlavio, al prefecto castorum, a los 5 tribunos angusticlavios, a ver si me sale, segmextris de 6 meses. Esto será, dijéramos, los mandos. Luego, cada legión tenía cada corte, no, perdón, cada centuria tenía su centurión, que ya hablaremos
de estos cargos intermedios, que creo que será interesante, y de muchísimos otros oficios que había en el ejército. Así que estamos viendo, fijaos, de las legiones de Polibio, que son estos huélites, estos astatis, estos princeps, estos triari, nos hemos encontrado a que todas las tropas ahora son homogéneas y que todas estas funciones auxiliares las hacen en esta primera época, en la época de Mario y época de Emiliano, ya las hacen tropas auxiliares y itálicas y soquis, aliados, ¿vale? Y federados. No son los mismos federados que soquis, pero bueno. Y luego ya, conforme nos vamos acercando a la época de César, que empezaremos la otra César Augusto, el próximo programa, ya estos auxiliares son totalmente regulados. Los auxiliares luchan como las legiones. Están igual de estructurados. No son la misma, no son igual de grandes porque para Roma, como la historia de Roma es tan grande y era tan tradicional, para ellos una legión era esa estructura antigua, que era la de las 10 cohortes o los 10 manípulos, ¿vale? De cada 10 manípulos de triari, 10 manípulos de 10. Entonces, el ejército de las legiones eran todo aquello que tenía 10 cohortes, era una legión. Entonces, pues era así. Por ejemplo, los pretorianos, para que no dijeran que era ejército, Augusto hizo 9 cohortes. Una las puso en Roma, otra las quitó y dijo, esto no es ejército, estos son 9 cohortes. Si fueran 10, pues sería el ejército. Parece una tontería, pero era importante, ¿no? Entonces, a las cohortes las hizo, a las auxilias, las hizo en cohortes, había 2 tamaños de cohortes, pero eran cohortes. Luego, claro, llamaba a 10 cohortes auxiliares, pero esto es una legión, no, son 10 cohortes auxiliares. A mí que me estás contando que esto es una legión, ¿de qué me hablan, no? Y de auxiliares, pues había de todo. Desde arqueros hasta... Esto ya hablaremos, hasta camellos había, para que me entiendas, ¿no? Cuando tuvimos Egipto, ¿no? Bueno, no sé si ha quedado más o menos claro las reformas y un poquitín a qué se deben, ¿no? No, a ver, a mí me ha quedado claro, entonces yo creo que al resto también. Eso es lo que se dice, ¿no? Si al más tonto le queda claro, entonces al resto también, ¿no? Pero no, o sea, la verdad es que es una de las etapas más favoritas incluso más que las que, bueno, lo que veremos, ¿no? Vale. Pero que son donde empieza un poco esa Roma que parece como canónica, ¿no? Aquí es donde empieza un poco esa Roma que todos tenemos en mente, que Hollywood nos ha metido en mente, ¿no? Esa Roma ya con las legiones, con esas guerras entre Julio César, Pompeyo, tal. O sea, empezamos aquí con la chicha. Aquí empezamos, claro, Julio César hace otra pequeña reforma con los auxiliares y con algunas partes del equipo, por ejemplo el casco. Dejamos el Montefortino, para coger penséis, las legiones, para que veáis las películas de Hollywood, cuando sale Julio César en las batallas, no salen los soldados, no en todas, porque algunas lo hacen bien, sale este casco gálico, pero ellos no, llevaban un casco Montefortino, que era una olla redonda, con algunos no tenían todavía carrilleras, otros sí, y unas plumas para que los tíos parecieran más altos. O sea que el ejército romano eran plumas todo. Iban con plumas, no con crestas, con plumas. Y luego cuando ellos llegaron a los galos y dijeron, oye, pues los cascos de los galos son más chulos que los nuestros. Mataban a un galo y se ponían el casco. Porque les iba mejor. Porque la estructura del casco galo estaba pensada para corte, porque ellos luchaban con cortes, con armas dijéramos de corte, no con armas de estoque. Y pues les iba mejor para las armas y lo adaptaron. Pero fueron adaptando poco a poco, ¿no? El escudo fue perdiendo el nervio para hacerse un poquitín más allá al imperial, que es ese escudo que ya es rectangular, en forma de teja, pero rectangular, ¿no? Su forma no es ovalado, ¿no? Y todas estas reformas van viniendo, ¿no? El gladius tiende a cortarse, la separación de los hombres, que con César, con la República, eran un poco más grandes porque las espadas eran más grandes, los hombres se juntan más para luchar, en general, siempre depende un poco de la batalla y el campo, ¿no? Pero en general, y todas estas reformas se van haciendo en los Julios, ¿no? Pero de estas legiones de Mario, que sí, como hemos dicho, hay muchas guerras internas, pero Roma también se extiende. O sea, Roma tiene la capacidad con esas legiones, tú lo has dicho antes, ¿no? Tiene la capacidad con esas legiones de matarse entre ellos y de conquistar tierras. Fijaros lo que estoy diciendo, o sea, Mario, poco después empieza la primera guerra civil, que es Mario contra Sila. Sila Mario, Cina, bueno,
todas estas gentes, ¿no? Luego, un poco después, empezamos con la de César Pompeyo. Y luego, poco después, Marco Antonio ¿no? y Augusto. Y están todos esos años, estamos hablando de los 80 hasta los 30, 50 años, que hay guerras civiles constantes. Se están matando. Por Roma está creciendo. Sí, sí. Porque son tan bestias las legiones, son tan técnicamente superiores a los demás. Esta estructura le da tantas variaciones técnicas que sorprenden a todos los enemigos, ¿no? No, es inaguantable, ¿no? Cuando Roma se centra y deja de matarse entre ellos, pues entonces hace explosión esta potencia militar, que tiene su éxito como todo, ¿no? O sea, fijaros que, para ir despidiéndonos, el éxito de Roma de las guerras púnicas genera una expansión tan grande que Roma no es capaz de adaptarse. Y eso hace que todas sus estructuras, genera todos estos problemas sociales, agrarios, alimentarios, ¿no? Que Roma no es capaz de adaptarse y necesita un tiempo, que es que hace poquito a poquito muere la República y nace el Imperio. Pues con esta reforma que hace estas legiones tan potentes, poquito a poquito, sin darnos cuenta, son las que generan, esto es lo que genera en una parte importante, no solo eso, la crisis del siglo III. Sí. Pero tarda mucho tiempo en esto, ¿no? Y es precisamente este éxito tan bestia que tienen esta potencia militar tan importante, ¿no? Que al final se va un poco del control. Roma sigue mirándose el ombligo y las cosas pasan fuera, ¿no? Que es lo mismo que le pasaba a estos optimates. Si miraban mucho su ombligo y no se daban cuenta que la sociedad tenía que cambiar. ¿Qué le ha cambiado? Augusto. Sí, sí, sí. Y sin embargo, a partir de lo que has nombrado el siglo III, a partir del siglo III también Roma se sigue adaptando. O sea, A partir otras reformas que se les dicen a Constantino son claro, Constantino, Diocleciano, pero ya empiezan claro. antes, ya empiezan incluso con Decio, incluso con Galieno, Aureliano. Galieno también, Estos sí. hacen Mm. reformas a separación, por ejemplo, del mundo militar del civil, del mundo religioso al civil, a quitarle el poder a la nobilitas para dársela a esta clase ecuestre, para Sí, que sí. estos ya son Eso fue con Galieno. Con Galieno, tú que has nombrado aquí muy bien. que tenían que Galieno ser. y su Sí, bendito sí. padre, sí. Sí, sí. Tenían que ser de las nobilitas, bueno, de la clase senatorial, y Galieno dice, no, no. O sea, más inútiles no, por favor. No, claro. Bueno, al final, Sí, sí, sí. bueno, ya es otro programa, ¿no? Pero me estoy refiriendo que empiezan ahí con los ilirios, empieza con los emperadores ilirios y acaba con Constantino. Sí, Y todo sí, eso sí, hace sí. que Roma dure, pues, 200 años más. Sí, Y sí, sí. si los emperadores de final del siglo este 5 que cayó hubieran sido un poquitín y hubieran encontrado al hombre, hubiera durado 200 años más. Pero no hubo, en aquel momento no fueron capaces de encontrar al hombre. Y fue lo que sucedió. Ya no apareció ni un Camilo, ni apareció un Mario, ni apareció un Augusto, ni apareció un Aureliano, Diocleciano, dijéramos, Constantino. No apareció. Y Roma, Bueno, Roma, a ver, Roma, bueno, esto ya nos estamos yendo un poco, no, pero Roma, de alguna manera, aunque la parte occidental no, claro. desapareció como tal, ¿no? Pero en el corazón, en el hacer, en las costumbres, en todo, de los bárbaros que quedó, bueno, de los pueblos bárbaros, los francos, de los visigodos, tal, ellos realmente en el fondo Roma lo seguían idealizando, ¿no? Hombre, Como Roma algo, es la luz. Sí, claro, no. claro. En el año 460, pocos años antes de que cayera, Mm. nadie pensaba que Roma iba a caer. Pero ni Alarico, ni Adroaco, ni en el Imperio Romano, nadie pensaba que Roma fuera a caer. Y cayó. Y cayó. El Imperio Romano no cayó. Cayó la parte de Roma, Rávena. Ya el imperio no estaba ni tan siquiera en Roma. La capital del Imperio Occidental era Rávena en esa Ujú, época. Había pasado por ujú. Milano, por Milán, por Merioladum, por Milán, y luego pasó a Rávena porque era una ciudad pues muy fortificada, muy difícil de tomar, ¿no? Pero el Imperio Romano de Oriente es Roma. O sea, no, ¿qué diferencia hay? En el siglo VI, Justiniano era igual de Roma No, no, sí, que sí. Teodosio, o igual de Roma que Honorio. Sí, sí, de hecho es lo que dice el programa que tuvimos con José Sotochica. Ajá, Claro, vosotros tuvisteis uno, yo tuve sí, otro del Imperio Bizantino. Y él eso dice, cuando ya la parte occidental ya no es el Imperio Romano de Occidente, sino que solo queda el de Oriente ya no es el de Oriente, es el Roma, Imperio Romano. sí, claro.
Es el Imperio Sí, sí. Romano, Romanoi creo que le llaman, o Ujú. sea que tampoco, Sí, 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 hasta sí, los sí, sí. otomanos en el siglo XV le llamaban Romanai, no lo llamaban bizantino. Bizantino es un invento muy moderno del siglo XIX. Eso es, eso es, eso Es el es. Imperio Romano de Oriente toda la vida, Ujú. ¿vale? Sí, Bueno, sí, que si sí. no nos enrollamos. Bueno, Volverá nuestro amigo Jesús, y os recuerdo que él tiene un canal que se llama Porcanumis, que allí yo de vez en cuando participo también. Él siempre me mete en líos y de vez en cuando me enseña monedas, me enseña una figura, me dice, ¿y esto qué es lo que es? Y yo, pues como no sé decir que no, pues voy allí, ¿no? Que son alegorías, así que pasad por el canal, Porcanumis, ya os pondré aquí en el vídeo un poquitín el enlace para ir a este canal, y allí disfrutaréis un poquitín de otro mundo que también nos enseña mucha historia, que es en este caso la numismática, que es lo que le gusta a nuestro señor, a este señor que tengo aquí a mi lado, que es Jesús. Él me lía con sus monedas y yo le lío con mis ejércitos. Nos tenemos que liar mutuamente. pues sí, sí. A ver, hombre, siempre suele hablar más Ángel, ¿no? Bueno, Pero, pero bueno, yo siempre me rodeo de personas que saben, inteligentes y tal, porque siempre hay que, cuando uno no controla de muchos temas, tiene que rodearse de personas que sí que controlan de algo. Entonces, bueno, pues así pienso que es como se genera conocimiento, se genera buena divulgación y se genera algo que también disfrutéis, ¿no? Y por supuesto traigo a Ángel porque creo que es de los mejores, si no el mejor, en el tema de los romanos. bueno, yo pues voy a despedir de mis oyentes, pero ¿cómo te tengo de engañado? Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo. Hasta luego.